Buenas noches, amigos. Los archivos todavía dan sorpresas, afortunadamente. Tengo en las manos un documento que reza así: un exorcismo en el convento de Santa Cruz la Real de Segovia, año de 1614. Y es que la palabra exorcismo nos sigue reencontrando con los más profundos fantasmas. Ya casi nadie piensa a nivel científico en la existencia de un ente maligno que puede ser capaz de poseernos, de dominarnos, de controlar nuestra actividad y nuestra actitud. Parecen cosas de otra época. Y es cierto que en España, que en nuestro país, hubo auténticas psicosis sociales donde los exorcistas actuaban. ¿Qué puede tener de nuevo este caso de interesante? Primero, la autoridad de las personas que han exhumado estos viejos legajos para encontrarse con la sorpresa. Los exorcismos ocurrían con nombres y apellidos, y tantas cosas que a veces hemos contado que parecen dignas de película, resulta que ocurrían en la realidad. Como siempre, el cine ha sido el lugar y el medio idóneo para que el mundo entero contemplase la crudeza del supuesto ritual del exorcismo. Sigue habiendo debate entre si se exageraban algunos procesos o no. El último impacto poderoso ocurrió hace unos años. Una película llamada El exorcismo de Emily Rose, donde se describían con potencia, con fuerza, historias al parecer basadas en hechos completamente reales. Tan reales como que dieron con la muerte de la chica que vais a escuchar, Annalise Michel. Se acabó convirtiendo, nadie sabe todavía si por enfermedad, obsesión y por lo menos para un sacerdote por posesión, en un auténtico cadáver humano. Ojeras profundísimas, los dientes casi retraídos de las propias encías, huesuda, insultando a cualquier símbolo religioso. Y sería un caso más de los que duermen el sueño de los justos, por ejemplo en los archivos, de no ser porque la polémica de su propia muerte en julio de 1976 llegó no solo hasta el cine, sino hasta los juzgados. En Bonn hubo un proceso único en la historia. Se iba a condenar a ese sacerdote que la condujo por el camino del exorcismo. Dicen, y lo contaba por ejemplo La Vanguardia en España con su corresponsal de Alemania, que el impacto fue nacional cuando en mitad del juicio, como un acontecimiento sobrecogedor de ultratumba, surgía un magnetófono de cinta abierta, un viejo Nagra, y se podía escuchar lo que vais a escuchar ahora. Porque quizá es el último eco de lo que podían ser los exorcismos. No nos vale con contar una historia, sino con escuchar lo que podían ser esas historias. Porque si una cosa nos intriga es que los exorcizados, sean histéricos, sean alucinados o tengan algo de verdad extraño que no entendemos, se comportan casi siempre del mismo modo, con el mismo odio. Y su voz ni siquiera la supera el cine ni los efectos especiales. Su voz, sea lo más profundo de la mente humana dañada, quien nos grita, o sea un ente, según la Iglesia, ajeno, transmite un horror difícil de describir con palabras. Son varios fragmentos, porque vais a ver que se corta incluso la cinta, del exorcismo que costó la vida a Emily Rose en el cine y a Annalise Michel en Alemania en la realidad. Los ecos, como digo, las voces que retumban todavía en la conciencia de muchos de un exorcismo mortal. Por lo tanto, escuchándolos, nos podemos hacer una idea quizá de este caso que ahora desenvolvamos para todos vosotros. Esta es la grabación que se puso en el juicio de Bonn. Welches noch? Und das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne dich! Stand am Jahre. Ja, das ist Familie. Ihr könnt's auch nicht machen. Scheiß durch, was die doof schreien, sie nicht. Nein. Das ist unnahbar und grausam ist. Grausam! Sie Drecksau, sie Verfluchte! ¿Hay algo que nos quieras contar desde el otro lado?
Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Ilustrísimo y reverendísimo señor, una moza de esta ciudad de Segovia, que se llama María Fernández, natural de Asturias y criada de Martín Fernández Peña, estando endemoniada, la trajo su amo a este convento muy de mañana para que la conjurasen. Y el padre Fray Juan González, vicario del dicho convento, la llevó a la capilla y al altar de Nuestra Señora de la Guía, y poniéndose él una estola, intentó ver si estaba endemoniada, y dando claras señales de estarlo, la comenzó a conjurar, respondiéndole a las cosas que le preguntaba y haciendo lo que le mandaba en latín. Una y 19 minutos, siempre en directo, Milenio 3. Aquí tenemos los documentos, incluso nos parece que quedaría para un libro que muchos pensarían que podía ser novela, pero esto es lo que guardan, por fortuna, esas joyas llamadas archivos en España. Tenemos a uno de los descubridores, ¿no? Vamos a decirlo así, de este material interesantísimo y sobrecogedor al mismo tiempo. Él es el historiador Pompeyo Martín Pérez, también de la Diputación Provincial de Segovia. Pompeyo, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Te escuchamos desde la emisora de la cadena SER en Segovia. Gracias a los compañeros por hacer posible esta conexión. Sí. Hombre, todavía un poco sobrecogidos porque sea lo que sea la posesión o la obsesión o la histeria, el resultado sonoro es potentísimo. Y quizá era una forma de hacernos una idea de lo que podía ocurrir en aquel año del Señor de 1614. ¿Cómo encontráis primero, Pompeyo, junto a Francisco Egaña, estos documentos? ¿Dónde estaban exactamente? Mira, normalmente cuando investigas es como un trabajo policíaco. Si vas buscando un determinado documento, de repente le puedes encontrar, o te pasas semanas sin encontrarle, pero de repente te sale una cosita como esta y claro, merece la pena la investigación. Además, date cuenta que este archivo todavía está sin organizar y salió de casualidad, pero nos pareció tan curioso el tema que dijimos de a ver si lo podíamos publicar. Caramba, Pompeyo, qué interesante, ¿no? A la luz. Claro, todavía le da un aspecto, como tú dices, más novelesco, más policial. Claro, me estoy acordando yo, fíjate, de un caso pues muy parecido que ocurrió en Villafranca de los Barros, sí. Donde una niña muy pequeña decían que estaba endemoniada, sí. y fue porque estaban haciendo unas obras en el archivo, se humedeció una pared, se picó y dentro estaban los documentos que nadie esperaba, ¿no? Esta es la maravilla de la investigación. Sí. Están escuchándote, atentísimos, ¿no? Todos los sí. amigos, el equipo habitual, Fermín Agustí, Carlos Largo, Jerey Martínez en la técnica y en el sonido. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Un caso espectacular, ¿no? Lo que tenemos aquí. Pues uno de esos casos que todos los investigadores de los misterios nos habríamos querido encontrar, además en esos legajos que, verdad, Pompeyo, es espectacular bucear en una parte de la historia y encontrarte una historia como la de esta chica. Un exorcismo en pleno siglo XVII con la cantidad de nombres y de testigos. Claro, que eso es lo importante. Eso es lo importante, exactamente. Claro. Porque muchas veces se hace referencia en nuestro país y en otros a esos exorcismos, pero apenas se dan datos que podamos confirmar o verificar en otros libros, en otros hechos. En cambio aquí están con nombres y apellidos un montón de testigos, las fechas, los que intervinieron, los que lo vieron. Bueno, enhorabuena, Pompeyo. Gracias. Y te digo otra cosa, además, que fíjate qué curioso, porque la calle de la Plata se conserva, la ermita de donde viene la señora de hacer oraciones también se conserva, el hospicio Santa Cruz también se conserva todo, porque además yo soy conservador de la Diputación y la Santa Cruz es de la Diputación. Y allí todo lo que había artístico lo he ido yo coleccionando y lo he ido yo seleccionando y haciendo las fichas. Pero la Virgen de la Guía no ha salido por ningún lado. Debió desaparecer en el siglo XIX. Vamos a contar un poco a todo el mundo, Pompeyo, el inicio de esta historia. Sí. Un exorcismo en el convento. ¿Quién es la protagonista? Antes nuestra voz de introducción, Carlos Cala, hablaba de una muchacha. Sí. ¿Quién era?
¿Y por qué dicen que está endemoniada? ¿Qué cuentan los documentos? Pues mira, era la criada de Martín Fernández, que era un pañero, vivía en el barrio industrial, porque el barrio de Santa Eulalia era el barrio industrial. Tenías luego San Millán, que era el barrio de los oficios, y luego San Lorenzo, que era donde estaba la tierra y el agua. Entonces aquí eran como los más importantes de la ciudad. Y entonces parece ser que la mujer de este señor venía de la ermita del Cristo. El Cristo está a las afueras de Segovia, que según la leyenda se cuenta que ahí predicó San Vicente Ferrer y se le hicieron la ermita. Venía de hacer una promesa. Y venía un dominico ese día a pedir limosna, como lo hacían normalmente. Entonces, al llegar a casa se encontró con el espectáculo que la chica estaba tirada en el suelo y con aspavientos y dándola pues una serie de cosas muy raras. Y entonces el fraile mandó llamar al cura de la iglesia de Santa Eulalia. El cura trajo un libro, pero no resultó, y entonces les aconsejó que al día siguiente bajaran al convento de Santa Cruz, que allí la hacían el exorcismo. O sea, que era un lugar, digamos, más idóneo o con más poder para hacer esto. Parece ser, como por lo que da a entender el documento, es que allí se había hecho más de uno, porque lo dan como una cosa normal, que se la baja allí. Qué curioso, o sea, que como intuimos, había lugares donde se podían acceder a estos ritos cuando se consideraba, pues imagino que por las autoridades locales o religiosas en aquel momento, que esto requería, bueno, pues de un exorcismo en toda regla, ¿no? ¿Y cuáles eran los síntomas? Porque incluso en algunos documentos, que es impresionante lo que habéis rescatado, se van detallando, ¿no? Sí, aquí te dice, pues eso, que tuerce la vista, que se le sale una voz de dentro muy extraña, que parece ser que es el demonio, y entonces y que ella pues habla en latín cuando no tiene, fíjate esta pobre mujer cómo iba a saber latín, y cuando le hablan en latín contesta en latín. Es que esto sí nos parece alucinante, ¿no? Que tiene la cara como en llamas. Sí, no, y además luego otra cosa, la pobrecita la inflan a bofetadas y a pellizcos, pero el demonio dice que la dejen en paz porque a él no le están haciendo daño, que él está dentro, y además el demonio se había metido el día anterior en su cuerpo, porque dice que llevaba 5 o 6 años detrás de ella para meterse en su cuerpo. Esto evidentemente es el testimonio que se recoge en los documentos con nombres y apellidos de lo que esa muchacha decía al sacerdote. Sí, exactamente. Al parecer Iker había sido un espíritu maligno, que era el espíritu de su abuelo, del cual da incluso el nombre, que había muerto 6 años antes, y por haber estado excomulgado, pues no descansaba en paz, estaba en el infierno, y decide meterse en el cuerpo de su nieta para así pues hacer de las suyas otra vez en vida. Una cosa antes, vamos a hacer un pequeño aparte, Carmen, posibilidad de que la gente por supuesto pregunte ante este tema interesantísimo. Claro que sí, 2 vías de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Juan Vallejo, buenas noches. Buenas noches, sí. Ahora recorreremos algunos casos más de la misma época prácticamente en otros puntos de España y con gente muy importante. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, sí. Y esta noche os aviso, tenéis que estar con nosotros. Han pasado tantas cosas, vamos a viajar por España y por el mundo con cosas que están pasando, podemos decir, esta noche, a nivel histórico, arqueológico, misterioso y también, por desgracia, a nivel policial. Vamos a saber un poco más, vamos a tener aquí a miembros de la Guardia Civil de la más rara desaparición de los últimos tiempos ocurrida en la Sierra de Madrid. Se cumplen 15 días de ese muchacho que después de un accidente salió corriendo del coche, no se le ha vuelto a ver ni rastro. Vamos a intentar saber algo más, pero desde luego el primer tema tiene que ser este exorcismo en una iglesia muy concreta, donde al parecer se habían hecho más exorcismos. ¿Y cómo es el ritual, Pompeyo? ¿Qué va contando este manojo de legajos impresionantes? ¿Qué van haciendo con esa chica? Pues sí, nada más llegar, el fraile que la coge, la pone una estola. La estola es lo que llevan cuando se va a decir misa. Esa es una especie como de toalla que llevan los frailes. La pone y la lleva delante del altar de la Virgen de la Guía. Pero parece ser que esto no da resultado. Entonces deciden hacerla 2 sumerios. Sumerios es incinerarla con incienso y con azufre. No tenían azufre, y el azufre mandan a un chaval a la ciudad que vaya por ello. Pero, según les dice ella, porque ella ella lo sabía, que el azufre ya venía en camino, que lo traía una chica. Se vio una especie de Pompeyo, esta escena es increíble, de don de clarividencia, o por lo menos lo que esa chica hacía como que sabía lo que estaba por venir, año 1614. Exactamente, pues eso es lo que extrañaba. Y luego la lleva delante del altar de la Virgen
pero aún él no responde. Y entonces uno de los frailes le aconseja que por qué no ponerla el manto de la Virgen, que tiene fama de la Virgen de haber hecho muchísimos milagros. Entonces, al final, es que están desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde haciéndole el exorcismo. 4 horas. Sí, la llevan el manto y entonces se cae para atrás y ya la sale el demonio. Y entonces es el acto milagroso. Además, bueno, durante el rito, en la lengua, en los oídos, la ponen aceite, porque la Virgen tenía un aceite sagrado, la van poniendo aceite, le van sacando la lengua y le dan aceite, en las orejas también, en los ojos también. Y da la impresión, por lo tanto, consiguen sacarle al demonio del cuerpo. Da la impresión de que había una perfecta estratificación, si se quiere decir así, del rito, ¿no? Sí, es decir, no era como estar actuando a ciegas, sino seguramente porque habían tenido más de un caso y más de 2 parecido. Hay un primer detalle, Carmen, tú que hiciste el libro Misterios de la Iglesia y la Iglesia y sus demonios, que nos llama muchísimo la atención y que sí que de verdad nos pone, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La frontera, y cada uno, como siempre, que piense lo que quiera. Claro. Para algunos eran histerias de un nivel potentísimo, como ya describía Charcot, aquellas mujeres que se retorcían, que ponían los ojos en blanco. Para otros hay un fenómeno sobrenatural, nosotros somos observadores. Pero Carmen, hay una cosa que a mí me llama la atención, pero poderosísimamente. Primero, la maravillosa búsqueda de estos 2 especialistas. Segundo, la cantidad de nombres y apellidos que vienen aquí. Tercero, que uno de los fenómenos que de verdad para la Iglesia está considerado como marchamo de intervención demoníaca es la llamada xenoglosia o glosolalia. Sí, el entender o hablar lenguas extrañas para una persona, lenguas que nunca ha estudiado. Y en este caso, la supuesta endemoniada, pues sí que es cierto que entendía todas las órdenes que le iban dando los sacerdotes durante el exorcismo. Le decían que besara la cruz, que besara sus manos, que besara sus dedos. Incluso ellos se untaban con el aceite, que en teoría era milagroso, el aceite de la Virgen de la Guía. Y, como bien decía antes Pompeyo, para que la endemoniada expulsar a ese demonio, le sacaron la lengua y untaron la lengua con aceite. Fue entonces, después de ponerle también, como bien decía nuestro amigo Pompeyo, pues después de ponerle ese manto de la Virgen, es entonces cuando ella ya despierta y dice que qué hace allí rodeada de tantos señores, porque al parecer, y como suele ocurrir durante los procesos de exorcismo, durante los rituales que se llevan a cabo con los presuntos endemoniados, pues hay un tiempo en el que ellos no saben qué han vivido, qué fenómenos han vivido, y en el caso de esta chica pasaba exactamente lo mismo. Sí, lo dice ella misma al final, que dice que dónde está y cómo la han traído allí, y unas mujeres que han ido con ella la dicen que ha tenido una enfermedad y que dé gracias a Dios que se ha salvado, pero vamos, ella no sabe de qué va el asunto. Durante 4 horas esta mujer es incinerada, saumerio, una palabra que nosotros no conocíamos, con azufre e incienso. La sacamos aquí del escrito. Qué curioso. Ya te digo que es con incienso y también con azufre. Que el azufre para estos casos yo creo que también es una cosa importante, no sé por qué. Esta muchacha, María Fernández, ¿sabíamos algo de ella antes, su procedencia humilde más o menos, pero y después de este caso? Pues ya después nada, a lo mejor algún día encontramos lo que sigue, pero ahora todavía no. Encontramos el documento y no encontramos más. Se sabe que era asturiana y feísima, porque lo dice uno de los frailes, que era feísima. O sea que encima describen hasta esos detalles. Sí, uno de los frailes que baja, porque ya debía estar rodeada de un montón de frailes, de señoras que habían ido con ella, del amo, de la mujer del amo, ahí estaban todos cuñado, presentes. Sí, declaran un montón de personas. Y claro, y los que luego certifican, cada uno dice, lo certifican más o menos igual, pero cada dando su opinión. Y uno de ellos dice que es feísima. No sé la pobrecita cómo sería. Y lo que pasa que ya te digo, a bofetadas y a pellizcos la inflan. Yo no sé si eso ayudaría a que el otro saliera del cuerpo de la pobre mujer. Bueno, según decía, en boca de ese presunto demonio, a él no le hacía ningún daño porque estaba en el infierno. Pero hay una de las veces que, claro, se toca la cara y dice que por qué la pellizcan, que por qué la dan en la cara. Que ella no lo comprende, claro. Siempre habló como si otra entidad estuviese en ella. Sí, por supuesto. Y además, si le hablabas al demonio, el demonio te contestaba, como que estaba dentro. ¿Hay un diálogo entre sacerdotes y...? Sí, hay entre el que la está exorcizando y el demonio hay algún diálogo. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ese proceso a ti, como investigador, como historiador, de lo que fue el trance del exorcismo? ¿Cuál es la escena que quizá no te esperabas en un exorcismo? No, yo como he visto también El Exorcista, pues esto me ha quedado un poco más pequeño porque es mucho más reducido, pero
Yo creo que cuando se desmaya, o cuando el demonio empieza a gruñir dentro del cuerpo, que dice que hace unos gruñidos muy extraños, y que el demonio hable así de esa manera tan clara, pues chico, es que es una cosa muy, muy extraña. Qué curioso, porque es lo mismo que en los 4 siglos siguientes se va a ir describiendo como este tipo de fenómenos, y que ya en un escrito, porque una cosa son las habladurías o los rumores, pero que en un escrito de 1714, y con la cantidad de personas con nombres y apellidos importantes de la época que aparecen, ¿no? No, y además hay certificados todos, eso es señal de que todos estaban convencidos de que era verdad. Entonces eso es lo que más me ha llamado a mí la atención. Si eso me parece que 7 documentos distintos firmados y certificados. Es que eso le da mucha importancia al documento. ¿Qué significa eso, Pompeyo, para que tanta y tanta gente que te escucha ahora, buenos amigos de toda España, entiendan que la certificación de estos documentos religiosos significaba que aunque nos parezca increíble, algo muy gordo debía haber pasado allí? Significaba que ellos, nosotros no sabemos si tenía el demonio o no, pero certificaban de que eso era cierto. Eso era cierto a todos los niveles, incluso el obispo y el notario y los frailes, todos firman de que es verdad. Es curioso porque nos hemos encontrado algún caso parecido. Concretamente yo mencionaba esa historia de Villafranca de los Barros, donde una niña, Antonia Batista, es exorcizada, con la diferencia de que tenía 3 meses de edad nada más. Y hablaba en latín. Y claro, le aseguraban, un documento de más de 30 legajos certificados, con los alcaldes, notario, sacerdotes y exorcistas, de cómo esa niña repentinamente, además delante de la consulta del médico, Antonia Batista, había hablado unas palabras en latín. Bueno, hubo una serie de documentos que además, fíjate, curioso, Pompeyo, porque aparecen también de casualidad y cuando nadie se lo esperaba, cuando esa pared se viene abajo en el histórico museo, archivo de Villafranca de los Barros, y curiosamente se cuenta la historia, o el último documento es que tanto la niña como la madre fueron prácticamente condenadas o emparedadas en vida o recluidas, ¿no? Y no sabemos si con esta mujer habrá pasado algo parecido. Más cosas que te llaman la atención, Carmen. Pues mira, hay cosas que sí que es cierto que se producen en muchos exorcismos. Por ejemplo, esa abducción de formas animalescas que los endemoniados adoptan cuando están en esa situación. Incluso hace uno de los testigos referencia a que la risa era tal que parecía un animal, parecía un gallo en algunas ocasiones. Eso es algo característico de los supuestos endemoniados. Y los ojos también, que los tuerce. Y el cuello. Eso es, el poner los ojos en blanco. También. El hacer de forma espasmódica movimientos cuando se cae, por ejemplo, en su casa antes de que la lleven a exorcizar, el día antes, en la casa del amo donde trabajaba, el señor que se dedicaba a los paños, dice que él la recoge porque cae hacia atrás como desmayada y empiezan a darla convulsiones. Empieza a emitir una serie de palabras que él no entiende en ningún momento. Ahí podríamos estar hablando de xenoglosia, a lo mejor eran palabras en otro idioma que este señor no comprendía. Y también, aunque no hace referencia, sí que es cierto que había muchas personas que estaban a su alrededor exorcizando a esta muchacha, con lo cual se deja entrever que podía sufrir también titanismo, es decir, una fuerza descomunal para su peso y para su edad. Lo que está claro, Pompeyo, es que el caso podía haber habido más casos en el mismo lugar, o quizá era un lugar donde se llevaban los endemoniados, como ocurre en otras partes de España, o ocurría, pero lo cierto también es que debía ser lo suficientemente importante todo esto que ocurrió, sobre todo imagino la conversación en latín con una muchacha sin estudios y de rango muy humilde, como para que haya esta cantidad de documentos, porque ¿habéis encontrado alguna vez en los archivos esa profusión de datos, documentos, nombres, en torno a un caso que tenga que ver con lo sobrenatural? No, pero a veces te encuentras cosas muy curiosas. Además, date cuenta que eso es muy fundamental y hay que tenerlo en cuenta. Estamos en una zona que es sagrada. Estamos al otro lado del río, es la vereda sagrada del Eresma. Eso está lleno de conventos, monasterios y ermitas, que todavía quedan varias de ellas. Y estaba a este lado, y además aquí está la cueva de Santo Domingo, que aquí Santo Domingo es el fundador de este convento. Entonces es que está todo como muy, muy unido y muy ligado. Además ya se tenía referencia, ¿verdad, Pompeyo?, de que varias figuras de esa iglesia ya habían supuestamente realizado milagros. Claro, y esta Virgen tenía fama de ello. La pena es que con la francesada, cuando vino la francesada y la iglesia estuvo de cárcel, pues la imagen desapareció, que era de piedra y estaba dorada. Y entonces posiblemente la francesada desapareció. Y lo interesante sería tenerla o recuperarla. Y además tenía hasta su retablo, que lo estudió don Juan Vera, un historiador también de Segovia, que lo encontró en los archivos, cómo se paga y qué hay que hacer para hacer el retablo. Eso hubiera sido fantástico, conservarlo.
Desde luego que nos parece una historia increíble. De vez en cuando se exhuman cosas parecidas. Tú dices que te encuentras, Pompeyo, en esos archivos maravillosos de un lugar como Segovia, ¿no? Cuna y lugar de poder, sin duda alguna. Pero cosas tan raras como esta... Bueno, yo es que soy especialista en el 18 y especialmente en el Real Sitio de San Ildefonso, que es lo que llevo estudiando muchos años, ¿no? Pero de vez en cuando sí te salen unas cositas de estas. Y entonces, claro, es muy interesante verlo. Demuestran que la acción de lo sobrenatural, de lo extraño, estaba ahí habitualmente. Tú has mencionado una cosa muy interesante y ahora vamos con algunas preguntas o cuestiones de nuestros amigos que están escuchando muy atentos. Hablas que esa iglesia, ese convento de la Santa Cruz, la Real, de Segovia, le trasladan, no hacen el lugar, el rito en un sitio, sino que tienen que ir a un lugar de poder. Bueno, en España ha habido varios, Carmen, como Santo Domingo de Silos, San Pedro de Arlanza, lugares donde se llevaban los endemoniados hasta hace no mucho tiempo. Y las retahílas de endemoniados son imágenes que igual mucha gente no se las puede creer, pero que en esta época ocurrían. Silos era... Y además hay yo como deciros, cosas positivas. Todos esos conventos, por ejemplo, el monasterio de San Vicente, fíjate qué curioso, que es el primer sitio de Segovia que se licúa la nieve. Luego viene los huertos, estaban los huertos enfrente de Santa Cruz. Luego venía San Blas, Santiago, la Veracruz, los Carmelitas, la Virgen de la Fuencirla. Fijaros todo eso, que son influencias positivas para toda esa zona. Eso desde luego, y que era una zona de poder religioso total. Muchísimo, sin embargo, y además cosas que han desaparecido, porque que no quedan restos ya, pero sabemos por documentación que estaban ahí. Y el Eresma, yo estoy convencido que en su momento ha sido un río sagrado. Porque el monasterio de San Vicente se habla que fue el templo, ahí estuvo clavado el templo de Hércules, que hay que hacer excavaciones y a lo mejor algún día nos encontramos con la sorpresa, sería muy bonito. Sí, porque se habla mucho de esos yacimientos en torno a esa zona y no es el primer historiador que lo dice. Sin embargo, sí que hay otros lugares, no en este caso, pero de reclusión de endemoniados. Y comentábamos, Carmen, lo de Silos, por ejemplo, que todo el mundo tiene la imagen del maravilloso convento de Silos, pero que había otras cosas, ¿verdad, Carmen? Sí, Silos era un lugar que en los siglos XVII, XVIII, realmente, pues al ir camino de Santiago, al hacer el camino de Santiago, muchos de los endemoniados paraban en Silos y allí eran recluidos en algunas ocasiones, los casos más extremos, porque decían que era un lugar donde realmente esos casos extremos de endemoniados llegaban a curarse en algunas ocasiones. También en San Pedro de Arlanza, que ahora creo que ha sido reconstruido, pues se llevaba a algunos de esos endemoniados. En Madrid teníamos también en el siglo XVII, fíjate, San Pedro el Viejo, en el convento de San Pedro el Viejo, había un exorcista italiano que se llamaba Gennaro Andreini, que se dedicó a realizar exorcismos, pero todas las semanas, incluso decían las crónicas que llegaban desde las Castillas para que le sacaran los demonios del cuerpo. Hasta tal fama llegó este sacerdote, que debido a todos los casos que tenía, al final decidieron enviarle de nuevo para Italia, porque aquí ya se creía que en vez de sacar los demonios, pues estaba haciendo otras cosas por las cuales cobraba. Vamos a hacer una cosa, que sería una histeria general también, porque ya sabes que esto luego es pegajoso, todas estas cosas. Pero desde luego que hubo un tiempo de pánico y de miedo a estos fenómenos, pero en casi toda España. Daros cuenta que la Inquisición estaba ahí todavía y estaba machacando. Y entonces, claro, la pobre gente mezclaba todo un poco. Entonces, ¿interviene la Inquisición en este documento, Pompeyo? ¿Hay algo que tenga que ver con la Inquisición? No, en este no, pero Santa Cruz, por ejemplo, estuvo Torquemada. Torquemada era el inquisidor general en la época de los Reyes Católicos. Y después de él, supongo, vendrían una serie de dominicos, porque los dominicos se dedicaban a predicar contra la herejía. Entonces, seguro que ahí habría alguno ya preparado para todas estas cosas. Vamos a hacer una cosa, vamos a viajar ahora, Juanje, a la provincia de Jaén, concretamente a un pueblo maravilloso, muy bonito, de estructura blanquecina, subido en una especie de montaña que es Iznatoraf, donde ocurrieron también cosas curiosas. Pero Carmen, ¿qué dice la gente? 7640, ¿qué opina más o menos de lo que hemos escuchado? Pues mira, nos apunta la posibilidad de que a lo mejor tenía epilepsia esa niña. Yo también lo he pensado, pero vamos, chica, pero estas cosas, podía ser epilepsia, pero yo no me acabo de convencer, ¿eh? Hombre, lo de hablar en latín es curioso, ¿no? Lo de hablar en latín, por mucho que tenga epilepsia uno. Y luego esas vueltas de cuello y los ojos, pero un epiléptico, lo que creo que es la lengua y la espuma por la boca, pero eso yo no creo, ¿eh? Puede ser a lo mejor
Sí, una de las variaciones de la epilepsia, no lo sé. Bueno, había casos extremos que estudiaba, por ejemplo, Charcot, el médico francés, sí, en los que había posiciones que adoptaban los histéricos en grados muy, muy extremos, que eran muy parecidas a las de los endemoniados en algunas ocasiones. Que eso no quiere decir que esta chica tuviera epilepsia o sufría algún tipo de histeria. Pero por eso la Iglesia consideraba que lo de charlar a alguien que no lo sepa, claro, en latín, fluido, con los eclesiásticos, esa era como la barrera entre la posible histeria y para ellos la intervención demoníaca. Eso, ¿no? La clarividencia, el cómo sabía, como bien decía antes Pompeyo, cómo traían esas hierbas y ese azufre para decírselo a ella. Estaba viendo en ese momento lo que estaba ocurriendo, cómo habían mandado al chico, cómo llegaba, cómo una mujer le daba ese azufre. Por cierto, Pompeyo, me adelanto a una pregunta más de nuestros amigos para ver, muchas veces los exorcizados, sí, en su obsesión, su conocimiento o desconocimiento, mencionan nombres de demonios. ¿En este caso se menciona algún nombre o simplemente era Satanás o el demonio? No, en este caso no. Y en este caso solo habla el demonio de que es el alma de su abuelo. Juan Gómez se llamaba. Y que le gusta, como le gusta mucho esta chica, que se mete en su cuerpo, pero no habla de ningún nombre. No. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Juan Gómez. Juan Gómez. Caramba, como la cueva de Juan Gómez. Además es curioso porque mirando los libros de difuntos y todo eso, seguro que saldrían los personajes. En el archivo de la Iglesia seguro que están estos personajes. Sí, porque además da la fecha de que claro, 6 años y unos pocos meses que se ha muerto. En la calle La Plata y al lado de Santa Eulalia, así que son todos cosas muy puntuales. Pero vamos a ver, esto entonces empieza como una especie de maldición familiar. El espíritu de un abuelo posee una persona. Habla el demonio, pero es el espíritu de un abuelo. No, es el demonio que se mete, pero que dice que es el abuelo. Es un espíritu maligno. Sí, pero vamos, es el abuelo, es el demonio el que organiza todo el cisco. Es que es curioso porque es idéntico a la historia del famoso expediente de Vallecas. Vamos a hacer una correlación, evidentemente, entre comillas, ¿no? Mucha gente que sigue este programa sabe la historia de la intervención por parte de 4 dotaciones de la policía. El único caso que tenemos de una casa donde ocurren cosas y la policía lo ve, pistola en mano, y lo firma. Y ahí había una historia de una niña que se la daba como por endemoniada, también pongo comillas, pero que era muy curioso porque su abuelo había muerto diciendo maldeciré a los habitantes de esta casa. Y es la única historia que yo conozco en la que un abuelo, primero, tiene un final tan atroz, ¿no?, y tan incomprensible, y la niña luego hablaba con voz del abuelo. Y es que me ha recordado precisamente esta historia. Más mensajes, Carmen, vamos a hacer un buceo de mensajes. 7640. Nos dice también Juanra de Valencia, en Santa Magdalena de Pulpis, en la Virgen de Balma, Castellón, existe una cueva que hasta hace poquito acudían cientos de poseídos. Sí, hemos hecho varios reportajes sobre ello. José de Estepona pregunta por qué cuando hay un exorcismo no se lleva a la iglesia al que lo padece, ¿se les quitaría el mal? Bueno, aquí en este caso se le lleva a la iglesia rápidamente, ¿no? Siempre se le suele llevar a la iglesia. Pompeyo, delante del altar, que es la imagen que también nos puede llamar la atención, ¿no? Sí, que es la imagen de la Virgen de la Guía. Y además que la Virgen de la Guía tenía una lamparita de aceite que estaba consagrado, y es con el aceite ese es cuando los dedos del fraile van poniéndoselo en los ojos, en la lengua y en los oídos. Y tampoco nunca habíamos escuchado, qué curioso, lo de la lengua. Le sacaban la lengua a esta muchacha y le hacían la cruz. Varias veces, sí. Qué curioso. Por desgracia tenemos algún roce o algún efecto de sonido no muy deseado, nada extraño, pero que nos hace un poco molesta la comunicación. De todas formas, vamos a viajar por España con otros casos. Pompeyo, Martín, te damos las gracias por, primero, brindarnos este documento, mandarnos la copia de estos documentos que nos parecen uno de esos expedientes X antiguos españoles y que seguro que da mucho que hablar. Gracias por hurgar en la historia para que sepamos más, y gracias por esa labor que se hace en todos los archivos de España, que a veces yo creo que no es bien publicitada, ¿eh? Bueno, lo vamos a hacer, ya sabes que... Pero vamos... 1:46 y, hombre, nuestra obligación siempre es, ¿está pasando algo? Pues contarlo, en tiempo real. Está ocurriendo, se acaba de expurgar esto en Segovia. Nombres, apellidos, datos, pues un nuevo caso para la historia de los supuestos endemoniados. Pero es que hay mucho más. Hablábamos de Inatoraf, Juanje, otro de esos casos que por los protagonistas que tuvieron, y más o menos hablando de la época, causaron sensación y son muy poco conocidos. Sí, aunque el caso de Inatoraf es, digamos, al contrario que el caso que comentaba nuestro compañero Pompeyo y de los que hablaba Carmen, el caso de Inatoraf es conocido por el personaje que exorciza, no por el exorcizado. O sea, realmente la historia es que Juan de Yepes, o sea, San Juan de la Cruz, ni más ni menos que San Juan de la Cruz, en uno de sus retiros espirituales que hacían las sierras de Cazorla, de Segura, en Jaén, pues es avisado de que hay un hombre en este pueblo de Inatoraf
que es poseído por el demonio. Y es curioso cómo, digamos, los textos que hay de la época lo que hablan es la premura con la que sale el demonio de aquella persona una vez que llega al santo, ¿no? Aquel viejo fraile con un bastón atravesando las montañas. Es curioso porque la frase que dice exactamente el endemoniado es: ya tenemos otro fraile que en tierra nos persiga. Habla en primera persona del plural, el poseído habla como de nosotros, como que son varios los demonios que tiene dentro. Somos legión, ¿no? Como somos legión, que es lo que aparece en la Biblia, efectivamente. Lo curioso que me parece del caso es que San Juan de la Cruz, toda la doctrina que él tiene a nivel teológico, que se le conoce como noche oscura, él dice que él encuentra por primera vez a Dios a través de las sombras de la noche, porque las sombras de la noche hacían que no pudieras ver los límites de la realidad en la que estabas inmiscuido, y a través de la oscuridad veía a Dios. Es un místico muy extraño. Entonces lo curioso es que él se retira a buscar esa oscuridad en ciertas cuevas de alguna zona. Tú lo has dicho, en ciertas cuevas, cosa que también es interesante. Efectivamente, de Cazorla, siguiendo esa teoría de la noche oscura. En esas cuevas es lo que él buscaba, era renunciar a su parte humana del comer, del beber, se autosacrificaba, se autocastigaba, y decía que una vez que se olvidaba de su cuerpo, en la oscuridad veía la luz de Dios. Lo curioso es que en Innatorad, por ejemplo, en cuanto llega, pues digamos que a un par de golpes de su bastón y de su mano, pues fíjate lo que dice el demonio, ¿no? Que nosotros, no uno, sino varios, se van de allí. Lo que más chocante es este personaje, San Juan de la Cruz, con esta forma de ver la luz en la sombra, amansaba las sombras, acababa con ellas, y no solamente con los endemoniados, sí que incluso dicen que a golpes de ese bastón que recorrió media España, aplacaba incluso hasta las mismísimas tormentas en cuestión de minutos, sí que. Y es que hay una serie de siglos donde los exorcistas actúan, los exorcistas intervienen, los exorcistas incluso al mismo tiempo eremitas en muchos casos se retiran a ciertos lugares. Y Juanje ha hecho una precisión muy interesante, que es a ciertos, no a todos. Por ejemplo, hay zonas de España, que conecta Cantabria con Castilla, Burgos, llena de eremitorios, cuevas donde la vida era muy dura, donde prácticamente se retiraban a morir. Se siguen descubriendo en la zona de Álava y en el condado de Treviño inmensas catacumbas, iglesias de los siglos 3, 4, 5, 6, horadadas en la piedra, con extraños signos, donde se sabe que hubo rituales de exorcismo y donde la gente se retiraba. Dicen que las primeras herejías en España reniegan de una iglesia demasiado opulenta, una iglesia que ha tenido demasiadas riquezas, una iglesia que de alguna forma ha crecido demasiado o se ha abandonado de la doctrina de la pobreza, ¿no? Y entonces estos eremitas se retiran de todo, no están en la misa, no están en el altar, sino que llevan su doctrina a esas madrigueras de la tierra para conectar con la naturaleza. Y allí nacen herejías que luego serán muy peligrosas. ¿Qué más dice la gente, Carmen, de este caso tan extraño u otros? Pues mira, también están publicando mensajes en la web, en cadenaser.com. ¿Ah, sí, ahora mismo? Sí, ahora mismo, donde nos están preguntando también cosas, porque, por ejemplo, nos dicen que por qué en los siglos XVII, XVIII había muchos más exorcismos y muchos más presuntos endemoniados que hoy en día, en los siglos XX y XXI. Hombre, desde luego la ciencia ha adelantado mucho y ha diagnosticado con una serie de enfermedades y de procesos psíquicos ciertos comportamientos. También es cierto que cuando uno habla con psiquiatras y psicólogos, y lo hacemos habitualmente en cuarto milenio, en milenio 3, nos damos cuenta de que hay un umbral, una barrera, donde la enfermedad psicológica empieza a ser un poco incomprensible. Santi, que estás muy en la penumbra y muy callado, ¿qué te ha parecido la experiencia? Primero, que descubran a día de hoy, cuando esto parece de otro tiempo, y lo es, pero que sigan saliendo sorpresas en los archivos con nombres y apellidos y cosas como de cine, ¿no? Hombre, es que como muy bien decía nuestro interlocutor de la página web de cadenaser.com, el siglo XVII en concreto, en España, en el tema de los exorcismos, fue fascinante. Yo creo que había, en toda la geografía española, había ubicaciones como la que dices. En la misma capital de España teníamos la iglesia de San Pedro el Viejo, que está al lado de la calle Segovia, y allí se instaló Genaro Andreini, que era un exorcista de origen calabrés al que Quevedo
tal era la pasión y la cantidad de gente que iba casi en tropel a pedir que su intermediación para las posesiones diabólicas, al que Quevedo le dedicó unos versos que decían: venid viejas a San Pedro, llegad que ya está el beato Andreín y con hisopos preparado a buscar diablos. Toda una época y todo un tiempo, ¿eh? Sí, no solo en España era un tiempo de exorcismos y de diablos. En el mundo, recordemos que hemos tenido, por ejemplo, en Francia, las endemoniadas de Loudun, 1634, donde todo un convento cree estar endemoniado, donde todas unas monjas creen estar bajo la influencia de los demonios que llevaba Urbain Grandier, el sacerdote de la Iglesia cercana. Es un siglo en el que además se tiene que hacer ya desde la Iglesia Católica el ritual del exorcismo ante tantos casos como hay. Es entonces cuando se empiezan a publicar esos rituales romanum, donde vienen las oraciones específicas para sacar a los diablos, a los demonios del cuerpo, ante la masiva situación que se encontraban los sacerdotes en sus propias parroquias. Lo que sí aprendemos de este documento, y nunca deja de sorprenderse y asombrarse, son esas palabras nuevas para distinguir, por ejemplo, una parte del ritual que nos parecería baladí, pero no lo es. Mezclar azufre e incienso para ahumar a la persona. Yo nunca había oído lo de poner una cruz de cera en la lengua o en los ojos y en los oídos, y aquí viene perfectamente descrito. Era el aceite de las lamparillas de la Virgen. Pero marcando la cruz, ¿no? Marcaban la cruz con ese aceite, pero no era una cruz de cera. Marcaban la cruz en la lengua, sacaban la lengua de la endemoniada y hacían la cruz precisamente en este órgano para que así salieran los demonios. Hay otra cosa que también se pregunta, y los sacerdotes preguntaban en este exorcismo: ¿cuándo vas a salir? Y la muestra que nos vas a dar a la hora de salir, porque siempre, recordemos que, por ejemplo, el caso en el que se basa la historia del exorcista, la película del exorcista, dan una señal, y es que la habitación se va a iluminar y el demonio va a salir del cuerpo de ese niño, de Robert Mangey, ¿verdad? En este caso le dicen al demonio que de qué forma va a salir, que dé una muestra, que apague una lamparilla, que encienda una luz. Dice que no lo va a hacer en ningún momento y que la única forma que podría hacerlo es romper las puertas del propio templo, y le dicen que mejor que no lo haga porque las haría 1000 pedazos. Entonces no llega a dar ninguna muestra, pero sí que es cierto que cuando dice que va a salir del cuerpo, la chica vuelve a ella misma, dice que qué hace allí y no sabe lo que ha pasado. Mucha gente nos está preguntando por los sonidos que hemos puesto, que no son ninguna ficción, ninguna recreación. Yo no sé si mucha gente les ha dado mucho miedo. Sí, los tiene preparados de nuevo porque hay especialistas. Dicen, esto es histeria colectiva, esto es una voz parecida a la que ocurre en ciertos estados de la epilepsia, es una persona que simplemente odia con toda su alma la cruz de Jesucristo, la Iglesia. Pero la gran pregunta es, y era un poco el nexo, ¿no?, en esta noche en la que vamos a viajar por muchos sitios, ¿cómo algo que nos trae el cine, esa muchacha que se contorsionaba, convertía su cuerpo en una auténtica L, torcía el cuello y hablaba con voz que parecía inhumana, cómo esta Annalise Michel, de la que vais a volver a escuchar la voz en Bonn, el cura pone las grabaciones como muestra de que era incomprensible, y hubo un debate jamás cerrado entre los que defendían la histeria profunda y la presencia sobrenatural. Pero la gran pregunta es cómo 400 años antes, en estos legajos que están aquí, ¿qué son estos? En estos legajos sacados de la historia nos cuentan lo mismo, gruñidos, una voz que no parece ni de mujer, una voz que con odio parece extrapolarse, ser dueña de ese cuerpo y amenazar a los que están ahí. ¿Por qué ese fenómeno no ha variado un ápice? Escuchamos de nuevo la voz de Annalise Michel para que vosotros podáis opinar. ¿Simple locura o algo más? Bueno, creo
que con esta muestra ya es suficiente. Anneliese Michel, cuando fue enterrada en esa fosa por su familia, creo que pesaba 29 kilos, ¿no? Sí, era un muerto viviente, y hay que recordar que además no es que fuera enterrada, es que además después, a los 11 años, fue exhumada, su cuerpo fue exhumado para ver si estaba incorrupto, y hoy en día todavía la tumba de Anneliese Michel es visitada por miles de creyentes, miles de fieles que creen que verdaderamente estuvo endemoniada esta muchacha, que bueno, se convirtió en un animal. Ya dejó de ser persona porque se comía los gusanos que había por la casa. Se ponía en posiciones de animal, que es algo que viene desde lo más remoto de la antigüedad. Llegó a romperse las rodillas. De tantas flexiones como realizaba, 600 al día, llegó a romperse los huesos de las rodillas. Comía arañas, comía gusanos, bebía su propia orina, se automutilaba. Llegó a convertirse Iker pues en eso, que ya no era una persona, era un animal. No sabemos si verdaderamente porque había algo sobrenatural que actuaba sobre ella o porque tenía una serie de enfermedades, una serie de locuras que la llevaron a este hecho. La película, efectuada hace apenas unos 5 años, mostraba alguna escena impresionante. Estaba con un compañero en la habitación estudiando, se apagaba la luz y cuando la encendía la chica estaba en mitad del suelo, totalmente desvencijada, los huesos descolocados. Este caso, repetimos, es real, sigue siendo polémico, y ahora que hay muchos servicios, incluso digitales, donde uno puede acceder a hemerotecas, es impresionante, por ejemplo, descubrir los 20-25 artículos que publicaban ABC, La Vanguardia, El País, sobre el seguimiento del juicio en Bonn por Anneliese Michel y lo que supuso. Que fueron condenados, los padres y los sacerdotes. Fueron condenados por la muerte de Anneliese Michel. Bueno, la verdad es que nos ha parecido apasionante. Francisco Egaña y Pompeyo Martín, historiadores de la Universidad de Valladolid y de la Diputación Provincial de Segovia, se encontraban con esta sorpresa. Decenas de hojas describiendo, por ejemplo, cómo esa muchacha hablaba en latín con los sacerdotes. Archivo dominicano, 2008, último volumen, 1614. Vamos a viajar a Canarias, porque han aparecido unas cosas curiosas que están enfrentando investigadores y arqueólogos. Vamos a saber algo más con la Guardia Civil de esa extrañísima desaparición en la sierra. Vamos a hablar de algo que está pasando en México y que, curiosamente, también, por lo menos a mí, me da un poco de escalofríos. Y vamos a saber muchas más cosas en esta larga e interesante noche. Volvemos ahora mismo, después de las noticias. José Luis Cardero, aparte de un sabio, catedrático de antropología y mil cosas más, es un buen amigo. Acaba de llegar a estas horas intempestivas de la noche y además me dice que viene destrozado, no físicamente, precisamente. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué vienes destrozado, anímicamente, que se entienda? Porque has visto cosas que poca gente ve y que son impresionantes, ¿no? Bueno, creo que teníamos en proyecto hablar esta noche de algo así como la oscuridad de ciertos dioses o de ciertas criaturas que a veces no son dioses, sino que son humanas. Yo vengo impresionado por los campos de concentración de Alemania que hemos tenido que ver por en razón de un trabajo que estamos haciendo de antropología y nacionalsocialismo. Estamos investigando concretamente una serie de cuestiones en relación con una organización que seguramente conoceréis todos vosotros, que se llama la Deutsche Ahnenerbe, fundada por Heinrich Himmler, Walter Darré y August Wirth, entre otros ilustres personajes. Y entonces hemos tenido que visitar esos lugares de horror y de espanto que todavía continúan, creo yo, conservando una auténtica aura de maldad. ¿Y tú ya los habías visitado? Sí, varias veces, no una, sino varias veces. ¿Y nos traes alguna imagen? Te quedas. En el fondo vamos a hablar de eso, vamos a hablar ahora de una serie de apariciones que me parecen increíbles, pero cuando me he encontrado al buen amigo José Luis, me dice, es que vengo impresionado, y eso que ya conocía el lugar. ¿Por qué? ¿Te traes alguna diapositiva que podamos ver ahora en la radio? Sí, me traigo un par de diapositivas. Una de ellas es el comandante del campo de concentración de Mauthausen, Franz Thiereis, moribundo, ya después de la guerra, porque le habían pegado un tiro cuando intentaba escaparse. Entonces no le llevaron a ningún hospital, le dejaron morir simplemente. Los propios prisioneros del campo de concentración, algunos soldados del ejército americano, le dejaron morir como un perro, sencillamente. Le dejaron morir en realidad como lo que era, porque era un personaje absolutamente siniestro, que gobernaba con mano de hierro este campo tan infame que es Mauthausen. Pero además traigo también otra imagen, una imagen de una puerta de la cual solamente existe un dintel hoy en Birkenau, que era la puerta de entrada, me parece que a una cámara de gas
que hoy está destruida, que ya no aparece el edificio, sino solamente aparece ese dintel. Y la imagen de un niño que trata de pasar por ese dintel, y uno de los guardianes, no guardianes, sino de los vigilantes o de los controladores del campo, deteniéndolo, como si el niño pudiese traspasar la puerta del mismo infierno. Es decir, es una imagen que a mí me sublevó algo en mi interior, ¿no? Como una especie de memoria ancestral, y quizás me hizo entender mejor, a pesar de que llevo muchísimos años estudiando, tratando de estudiar toda esta casuística, lo que representa la oscuridad que los nazis estuvieron a punto de dejar suelta por el mundo, o que incluso dejaron suelta en algunos casos, ¿no? Me acabas de poner la carne de gallina, José Luis. La oscuridad suelta por el mundo, esa locura de la que hemos hablado muchas veces, que cuando el investigador, el experto, el antropólogo se encuentra con ella otra vez ante ese dintel de la puerta, algo se remueve, y tú lo has dicho, algo ancestral, ¿no? Las luces y las sombras, y de alguna forma este programa de esta noche es un poco sombrío. De cuando en cuando, y José Luis sabe mucho de eso, se hace una campana de irrealidad, que es término del gran Santi Camacho, y ciertas personas en ciertos lugares, sin que sepamos bien por qué, y lo más probable es que nunca sepamos bien por qué, ven unas cosas que luego no se vuelven a ver, y que para algunos desde el principio del tiempo son los rescoldos de estos seres que yo no sé qué son, que no sé qué representan, pero que me he encontrado en las mismas cuevas prehistóricas. Desde el principio del arte, ahí están, una especie de demonios que no son el demonio típico, pero que de repente parece que intervienen en nuestro mundo. ¿Es posible que en el 2009 tengamos todavía noticias de este tipo? Pues fijaos, antes de la introducción de Carlos Cala y que nos metamos todos en meollo y que debatamos y que opinéis, además hay una novedad importante, Carmen, y es que Jorge Haley, nuestro querido amigo director de cadenaser.com, ha puesto una nueva plataforma para complementar al SMS, y hay un montón de preguntas en la cadenaser.com. Sí, ya teníamos nuestro 7640, ya lo sabéis, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, y ahora, para los que quieran, www.cadenaser.com, y ahí pueden dejar las frases de los oyentes, publicar el mensaje que quieran, y así los demás oyentes pueden ver lo que preguntan. Gracias cadenaser.com, gracias Jorge Haley, porque tú lo haces posible, gracias por todo tu apoyo, por convertir este programa en lo que es a nivel de internet. No hay más que decir, podéis seguirnos a través de ahí. Esta noche, precisamente esta noche y no otra, yo soñaba o recordaba, a veces uno no sabe cuándo sueña y cuándo cree que está soñando, una historia que me contaron en Perú, en un desierto muy concreto, el desierto de las momias de Chauchilla, y me la contaron allí, y no sé por qué tenía esa imagen en la mente para hablar de las sombras que a veces parecen corpóreas. Es la historia de un viajante que tiene que pasar cerca de esa carretera del desierto, que como esta noche aprenderemos, hay zonas muy delimitadas que ya son marcadas por los abuelos de los abuelos, donde no se debe andar. Una de ellas es el poblado cementerio de Chauchilla, donde las momias todavía están ahí saludando a la oscuridad. Ahora mismo, a esta hora, están allí. Ya estarán capeando las sombras del desierto del Perú. Había fama de luces y sombras precisamente en ese lugar. Y yo recuerdo una de las historias que me contaron que no me podía creer, y que quizá no me creí, pero que ahora con el tiempo veo de otra forma. Un coche que se detiene en el peor momento. ¿Te imaginas ser funcionario de carreteras del Perú, que vayas ya con la mente, su gestión, lo que queráis, y que se te pare, que se te reviente el radiador justo delante de la zona de las Huacas o próximo a la carretera de asfalto, que se desmembra luego en carreteras de tierra que van hasta las momias? Y quizá en visiones o quizá en realidad, uno de estos testigos le entró tal miedo que empezó a caminar. No podía estar dentro del coche a oscuras, esperando que se agotase ya la batería, detenido ahí, sabiendo que estaba en ese lugar de sombras. Según me contaban, sale corriendo. Juanje lo sabe bien, en ese desierto es muy fácil perderse, perder la orientación, y entonces cuando quiere darse cuenta, y es de madrugada, ha girado sobre sí mismo, y está, pero sin coche, sin la protección física de un coche, en mitad de las huacas, de los agujeros de las momias. Y lo que él describe, quién sabe si por el miedo, o quién sabe si por otra cosa, es que en mitad de las momias hay alguien. Allí donde no hay nadie, 27 kilómetros desierto adentro, hay alguien. ¿Y sabéis cómo me lo describía? Un simple hombre agachado, embozado en una capa negra, y aquello acurrucado esperando
aquello me dejó helado. Aquel susto, para él una visión, le obligó a correr y a correr y a correr hasta llegar ni más ni menos que a Nazca, desde Chauchilla. Y nunca podrá olvidar aquello. Era un hombre, era una sombra, era una imaginación. Pero ¿por qué esa representación? Una especie de capa holgada, casi como si fuera un ave que se acurruca con sus propias alas. Bueno, pues en el 2009 algo muy parecido se ha visto en otro lugar de la Tierra y queremos conocerlo. Viajamos allí. Parece el calco de un viejo misterio. En 1966, la pequeña población americana de Point Pleasant vivió noches de terror al notar que algo maligno la rondaba. Ahora está ocurriendo casi del mismo modo. En México ha saltado la alarma general. Una sombra extraña, como portadora de siniestras profecías. Quizás sea este el último caso en el que misteriosas entidades nos demuestran su existencia, a pesar de que casi nadie crea ya en ellas. Se trata de la última representación de los dioses oscuros. Una vez más, como estamos haciendo esta noche, el nexo entre realidad y ficción. El cine nos ha hablado de una niña endemoniada, una muchacha, y hemos visto que desde tiempo remoto hay documentos reales. En este caso, el cine, dejando entrever las investigaciones de un periodista, John Keel, hablaba de esa oleada del miedo, de la profecía, de lo siniestro, en un pequeño lugar en Point Pleasant, en Virginia. El celuloide lo llevó con Richard Gere a la pantalla, y con escenas que, a pesar de su brevedad, como vais a escuchar, demuestran cómo cambia la vida de alguien que estaba a punto de morir en la sala de un hospital, pero que entre sus últimos recuerdos en la carretera había observado algo. Sí. Tranquila. Ya pasó, cariño. Tranquila, estás conmigo. Tú no lo viste, ¿verdad? ¿Qué no vi? ¿Sí? Ella lo sabía. ¿Cómo dice? Estuvo dibujando ángeles. Dibujando ángeles, Santi, para que todo el mundo se haga una idea muy rápida en titulares, porque esto que vamos a contar parece un calco. Unas apariciones en ese lugar, 1966 si no me equivoco, y al final el pánico social y la sensación de la profecía maligna, con una visión, como yo he descrito, de una especie de sombra de alguien que se protege, o de alguien que parece que incluso tiene alas por la forma de cubrirse, ¿no? Sí, lo llamaron el Mothman por el aspecto que dio uno de los testigos. Decía que era una gigantesca polilla, como un ser con unos ojos encendidos, con unos ojos rojos, que aparecía de una forma extraña y que, bueno, efectivamente en aquel noviembre de 1966 en Point Pleasant empezaron a sucederse uno a uno los testimonios, y la cosa, como muy bien has dicho, cogió un tinte de alarma social importante. Lo realmente curioso es que todo eso empezó a mezclarse con visiones proféticas, con dibujos que hacían personas que no lo habían visto antes de ver vamos a llamar a la criatura, porque hay mucha controversia sobre si realmente era algo físico lo que veían, y todo culmina en las Navidades, apenas un mes después, cuando hay una tragedia enorme en Point Pleasant. Hay un puente que es muy transitado en la localidad, hay un atasco, lógico, porque la gente venía de hacer sus compras, y en un momento dado ese puente se hunde absolutamente repleto de coches.
decenas de personas caen al agua helada, hay un gran número de víctimas, y algunas de las personas que habían sido visitadas por esta criatura o que la habían visto y que a raíz de eso habían empezado a tener visiones de paquetes de regalos flotando en el agua del río. Curiosamente, los policías, los bomberos que rescataron a las víctimas comentaban a la prensa que si algo les había sobrecogido era estar sacando cadáveres del río y ver los paquetes de los regalos, de los juguetes que iba a traer Santa Claus flotando entre las aguas. Eso ocurrió hace ahora 40 años. Inicia policía la búsqueda del humanoide. Periódicos de México, una especie de aldea, Miñaca, en la zona de Guerrero. La policía, con el comandante Socorro Rodríguez Heríbez y Jesús Armenta, piden tranquilidad a la ciudadanía. Varios camioneros aseguran en mitad de la noche haber visto a una figura que la descripción es idéntica a lo que hemos dicho. No existe este ser, dicen precisamente los policías y militares que han rastreado la zona buscando evidencias físicas, huellas. Se habla de una matanza de varias cabezas de ganado en los días previos. Miñaca, un poblado mísero de la zona de Guerrero, donde mucha gente, por ejemplo, amas de casa, camioneros, mecánicos, un profesor, aseguran que se han encontrado con una figura que todos ellos han dibujado. Es exactamente la historia del Mothman, solo que está ocurriendo desde finales de marzo y este mes de abril. Es muy curioso porque uno de los primeros casos que salen en la prensa, el lugar donde ocurre, es que fijaos también, claro, el puente de Miñaca se llama el puente sin nombre, que yo creo que es algo absolutamente de Edgar Allan Poe. Él piensa, oye un chillido, este muchacho vuelve de la universidad, está dirigiéndose hacia su aldea, desde otra ciudad, a las 23:50 horas, asegura que cree que ve a la muerte, a la Santa Muerte. Una cosa que se venera en México, ¿no? Llama a su madre desde el móvil cuando lo está viendo y su madre certifica ante la policía que solo gritaba me voy a morir, porque pensaba que era una profecía de su propia muerte. Esa figura se le va acercando a la ventanilla, casi la llega a tocar y después desaparece. 15 minutos observándolo. Poco después, junto al cementerio, Ivonne, otra persona de Miñaca, también cree ver una figura que identifica con la Santa Muerte. Después cree que escucha un sonido como chillidos de ratones y aquello se volatiliza. José Luis Cardero, ¿esto qué es? ¿Hay dioses oscuros de los que tú has escrito, de los que tú sabes, dioses malignos, entidades, no sé cómo llamarlo, que tienen esta representación? O sea, ¿esto se inventa o esto viene de mucho más atrás de lo que pensamos? Más allá de los años 60, mucho más allá. Sin duda viene de muy lejos. Yo me estaba acordando ahora, según tú me estabas leyendo, me estaba acordando de un conjunto mitológico muy amplio con el que se encontraron los descubridores españoles cuando llegaron a las tierras americanas. Me estoy acordando de una diosa terrible, así denominada, diosa terrible, Tlantepucilama, la vieja de los dientes de cobre. Era una diosa caníbal. Tlantepucilama. Entonces, me estoy acordando de Camazot, del famoso murciélago degollador, que aparece también en algunas leyendas del Popol Vuh. Y aparece en las líneas de Nazca, incluso dibujado como un feto que vuela y que va llevando cabezas. Es algo terrorífico. Es algo en lo que se une primero la oscuridad de unas figuras que no sabemos muy bien si pertenecen al área de lo sagrado. Yo creo que una de mis teorías, una de las que estoy trabajando desde hace mucho tiempo, es que lo sagrado no es más que una forma de lo luminoso. El ser humano o los seres humanos se han encontrado en una determinada época, o en varias épocas a lo largo de la historia, con unas fuerzas terribles que no eran del todo humanas y que, como dicen los Dogon, se lo decían algún antropólogo francés, decía, cuando vienen los dioses nosotros escapamos, porque son dioses vampiros. Entonces, uno se queda verdaderamente alucinado, porque estos no son los dioses del panteón olímpico griego a los que estamos acostumbrados. Los dioses bellos. Dioses bellos, dioses esbeltos, la rubia Atena, la Deméter, incluso que siendo un poco más siniestra todavía sigue manteniendo una presencia humana. No, estos son fuerzas muy oscuras, fuerzas con las que de vez en cuando entras en contacto, fuerzas que lo mejor que puede ocurrir es que sean
indiferentes al ser humano. Es decir, que el ser humano pase a su lado sin llamar demasiado la atención de estas fuerzas que anidaban en los bosques antiguos, que anidaban en esas montañas tremendas que existían cuando todavía la civilización no había llegado. Yo me acuerdo de una famosa escena de una película que se llama El Guerrero número 13, cuando aparece la famosa serpiente de fuego. Es decir, los seres humanos que estaban en el borde de los bosques, en el borde de las cuevas, en el borde de las montañas, retrocedían aterrorizados ante estas fuerzas que representaban posiblemente las fuerzas de la propia Madre Tierra, que eran fuerzas al mismo tiempo paridoras y fuerzas devoradoras de los cadáveres. Quiero que hagamos una cosa, porque desde luego sé que Santi, Juanje quieren aportar, Carmen también, evidentemente, y vosotros. Yo os invito al debate abierto. Luego tenemos muchas más cosas, pero os invito a que podamos intervenir, porque la gran pregunta, y la que me adelanto ahora de la cadenaser.com y de 7640 es... vamos a ver, José Luis, es una pregunta difícil para abrir un abanico u otro. ¿Estamos hablando de mitología, como tú has dicho? ¿O tú crees que esta gente ahora mismo que ha visto esto se demuestre? Claro, la policía, y ahora vamos a hablar con ellos, están buscando pruebas físicas. ¿Mienten o no? ¿Es mitología, es de mito que no existe? ¿O la gente ha visto esto de verdad? Bueno, eso mismo me pregunto yo cuando veo esos acantilados llenos de representaciones, como algunas de las que yo tengo aquí dibujadas en mi cuaderno, representaciones de unos seres a los que les salen rayos de las cabezas, con unas manos extrañísimas, en forma de gancho, en forma de garfio, sin pies, a veces, ¿no? O unas veces con pies, otras veces sin pies, o con unos pies de 6 dedos. ¿Tú crees que se puede ver esto, José Luis? En los días que corren, alguien, por ejemplo, en un poblado miserable, como Miñaca, o miserable, entiéndenme, todos los amigos de allí, a que no es precisamente Manhattan, o sea, es una aldea apartada, donde la vida es dura y la gente, precisamente por eso, no tiene que inventarse tonterías. Y ven algo que parece increíble, que parece un espectro, que les parece la Santa Muerte. ¿Esto va más allá del mito? ¿Lo han visto de verdad? ¿Esas fuerzas están interaccionando con nosotros desde tiempo remoto? Yo estoy convencido, cada vez más convencido. Cuanto más lo estudio, más convencido estoy de que interaccionaron con nosotros hace muchos miles de años, probablemente a principios del Paleolítico, fueron representados en las cuevas. Los chamanes probablemente intentaron entrar en contacto con ellos, intentaron dominar esas fuerzas terribles de la naturaleza. Hay algún antropólogo que dice que los dioses nos libren de las fuerzas terribles de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es una entidad que en ocasiones puede ser terrible. Yo estoy convencido de que esas personas vieron, no fabulan en absoluto. De hecho, la mitología está construida de eso. Está construida de esas aportaciones que bien pueden ser en un momento dado absolutamente fantásticas, pero claro, ¿cómo se encuentra uno ante una crónica de un cronista español que venía de Valladolid o de tal, que llegó a esas tierras extrañas de Mesoamérica y que se encontró con la Tlantepucilama? Y bueno, ¿qué es eso? No, la Tlantepucilama es una diosa caníbal que devora todo lo que encuentra. Lo que tenéis que hacer es darle miedo para que no os coma. Entonces, claro, él evidentemente no podía reaccionar más que describiéndolo de una forma un poco anecdótica, un poco novelesca, pero eso en realidad encubría probablemente una verdad. ¿Y qué significa que en el año 2008, como en el año 66, como ha contado Santi, como en decenas de casos, como en el año 79 en el desierto de Perú, como hemos contado, la gente en el día científico de los móviles, internet, de la pantalla, los mensajes, el micrófono, siga de vez en cuando, en cierto momento y quizá por una sola vez en su vida, viendo esto de cuando en cuando? Yo, que tú bien sabes que estoy metido últimamente más en cuevas que en la superficie, es que yo he visto esas caras de demonios grabadas, yo las he visto, y algunas, precisamente las más raras, que hasta los prehistoriadores huyen de ellas, tienen 15.000, 20.000 años y son el terror, y están ahí como emergiendo de lo más profundo de la tierra. Algunos dirán que el infierno, y están ahí. Os extiendo la pregunta. Que lo diga José Luis Cardero, que es toda una autoridad, a mí me parece interesante, porque mucha gente dice, bueno, el mito. No, pero es que ese mito de vez en cuando se aparece. Pero es que hay una cosa que me parece muy curiosa, que además coincidís en los dos y se coincide en el terreno. Yo conozco bien el estado de Guerrero, y es que en el estado de Guerrero, para muchas tribus mexicas y de la zona, y aztecas, estaba el infierno. Claro, el infierno era ni más ni menos, que se puede visitar, y yo he estado, es Cacahuamilca, que es la cueva más grande del mundo. Vamos a ver, Cacahuamilca, que yo... Y está justo donde estamos hablando de estos fenómenos. En Guerrero, sí, en el estado de Guerrero. El Xibalbara era el inframundo de los mayas. En este caso hay lugares como Balancancheo, otras cuevas que son modificadas. Cacahuamilca, para que os hagáis una idea, algunas de las salas de Cacahuamilca que yo he filmado, pues cabe dentro de un edificio de unas 20, 22 plantas.
el final de Cacahuamilca no se ha descubierto nunca. Hay ríos subterráneos abajo, la gente ya no puede bucear por ellos. O sea, es la cosa más enorme de cueva del mundo, o sea, a nivel matemático y a nivel físico. Entonces es muy curioso cómo las tribus de aquella zona lo veían como una puerta al inframundo, de salida de demonios, y le tenían miedo. No sé si hay pinturas rupestres ahí, yo no lo desconozco porque estuve como 4 o 5 horas que no da tiempo a ver prácticamente, vamos, no llegué ni a hacer el recorrido turístico. ¿Cuántas cosas nos quedan por ver, Juan G? Efectivamente. Entonces es curioso que en toda la mitología de la zona y de todas las tribus de aquella zona de México pensaban que la puerta al infierno era Cacahuamilca, porque bueno, ni ellos ni nadie a día de hoy, repito, ha llegado hasta el final de Cacahuamilca. Y sobre lo que me comentaba José Luis, yo pienso, hay una cosa que tengo clarísima, realmente la gente lo ve. O sea, han visto ese tipo de cosas. La policía, por mucho que intente buscar evidencia física, no va a encontrar absolutamente ninguna. A ver si podemos conectar un rastro de sangre, una pisada. Aquí la historia, y esto, como decía John Keel, son físicos, pero no dejan huellas. Efectivamente. Entonces, ¿es eso? ¿Son realmente ese tipo de dioses o es realmente una parte de nuestra conciencia ancestral que por lo que sea se manifiesta en esos lugares? Pero que esos lugares daban miedo y siguen dando miedo, como Cacahuamilca, por ejemplo, desde hace miles de años, hace 500 años, y a día de hoy, me parece muy curioso. No, sí lo ven y llevan mucho tiempo viéndolo. Una de las cosas más bonitas que me ha pasado como investigador es una de esas veces que estás buscando una cosa y te encuentras con otra completamente diferente. Y fue como me encontré con la primera aparición de algo muy parecido al Mothman mucho antes de John Keel, en 1922. Cuando en los 70 la Fuerza Aérea Estadounidense hace el proyecto Libro Azul para investigar los ovnis, recopila por todos los Estados Unidos, FBI, policías estatales, etcétera, etcétera, todo lo que tuviera remota relación con lo que era el fenómeno ovni. Y entre esos informes, que luego se desclasificaron, y que son unos legajos inmensos, una de las curiosidades que había era la historia de William S. Lamb, que el día 22 de febrero de 1922 estaba de caza por un bosque de Nebraska. 1922. O sea, mucho antes de la aparición oficial del primer supuesto platillo blanco. Efectivamente. Pues iba de caza como tenía por costumbre, era un hombre de campo y le gustaba cazar. Y ve una criatura alada, un pájaro enorme, que le llama mucho la atención. ¿Cuál sería su sorpresa cuando ese pájaro, hasta ese momento, aterriza a pocos metros de él y descubre que es una figura antropoide, humanoide, que se vuelve y le mira con unos enormes ojos rojos encendidos, exactamente igual que lo que 40 años después describirían los testigos del Mothman. La criatura sale corriendo con sus 2 piernas, porque hablamos de piernas porque parecía que, según él, era una gárgola, era un ser demoníaco, pero con alas y con brazos y piernas. El señor Lamb la persigue durante un buen trecho hasta que el agotamiento puede con él, y cuando ya da por perdida esa caza, digámoslo así, informa al sheriff local, que a su vez informa a la policía estatal, y ese informe termina muchos años después en uno de esos expedientes ovnis desclasificados, y es un caso que no tiene absolutamente nada que ver con los ovnis. Es muy curioso porque hay muchas observaciones de ese tipo desde hace mucho tiempo. Las sensaciones se parece exactamente, se te asemeja a algún dios en concreto. Hay quien dice, hay un filósofo eminente, Patrick Harpur, que ha hecho un libro muy recomendable, Realidad Daimónica, habla de los daimones, ¿no? Sí. Que eran como estas criaturas que no sé qué exactamente eran y que podían de vez en cuando intervenir en nuestro mundo, como parece que ocurre. Estamos adaptando desde la antigüedad una serie de creencias, para otros es el inconsciente colectivo, ¿no? Como decía Jung, una especie como de temores que todos tenemos, pero ¿por qué cierta gente, en cierto momento, en mitad de una carretera solitaria, y le marca la vida, y además tiene una impotencia tremenda para hablar con nadie de esto? Les ha marcado y punto. Como ocurría en ese pequeño pueblo de Virginia, además luego era como si fuera el augurio de algo malo que iba a pasar, como emisarios de algo malo. Se parece exactamente, tú has mencionado varios dioses, viendo ya descripciones exactas de esta especie de criatura alada, ¿podríamos tener algo desde el principio del tiempo?
Pues porque el Pazuzu también se parece mucho. Sí, Pazuzu protagonista del Exorcista, mucho. Ese demonio babilónico con unas alas, ¿no? Hay una figura que yo estoy precisamente estudiando ahora en un trabajo que estamos haciendo sobre distintos tipos de muerte, que es Gorgo. Gorgo es, vosotros conocéis seguramente todos a la Gorgona. La famosa Gorgona eran 3 hermanas que vivían muy cerca del lugar del territorio de los muertos. Había 2 de ellas que eran inmortales, pero había una tercera que se llamaba Medusa, que era mortal, se podía morir. Y recibieron pues una serie de personas, entre ellas Perseo, el encargo de cortarle la cabeza, porque tenía una mirada paralizante. A mí me recuerda mucho lo que acaba de decir Santiago, porque era auténticamente peligroso enfrentarse con esto. ¿Qué es lo que representa Gorgo? ¿Qué es lo que representa la Gorgona? La Gorgona yo creo que representa, además de muchas otras cosas que se pueden decir, representa un temor ancestral que anida en nosotros y que persiste ahí desde hace muchísimos años. Yo creo que desde el principio de la humanidad como especie. Son esos ojos globulosos que infunden el terror. Pero cuidado, es una cosa muy importante que a mí me gustaría apuntar. No infunden la muerte, infunden algo todavía peor que la muerte, que es la parálisis y el paso a una realidad distinta. Que esto es precisamente lo que temen los Dogón. Los Dogón salen corriendo diciendo, no, pero bueno, a mí ya no me importa que me chupe la sangre el dios. Al fin y al cabo, los aztecas, los mayas ofrecían su sangre en sacrificios, ¿no? A ellos no les importaba perder unas gotas de sangre o incluso hasta... Para quien no lo sepa, José, los Dogón es el pueblo de actual Mali que cree en unos dioses... Que son vampíricos, vamos. Dioses de tipo vampírico, ¿no? Dioses que se aprovechan de los seres humanos para arrancarles su esencia. La sangre no es más que una metáfora. Ellos en realidad lo que se apoderan es de la esencia vital del individuo. Bueno, pues esta Gorgona es lo mismo. Cuando Perseo consigue cortarle la cabeza, y estamos en nuestra propia tradición, la tradición helénica, la tradición griega, cuando consigue cortarle la cabeza, resulta que la tiene que guardar en un zurrón mágico y se apodera de un arma de destrucción masiva. Entonces, ese es el auténtico problema, porque Gorgona muere, aparentemente, pero Perseo lleva consigo un arma que va a utilizar para paralizar a todo el mundo. A todo aquel que le caiga mal, saca la cabeza a la Gorgona y lo paraliza con ella, ¿no? Llega un momento en que la propia maldad luminosa de la Gorgona empieza a afectar a Perseo, y Perseo acaba transformándose él mismo en un monstruo. Es decir, que todas estas entidades extrañas ya no solamente tenemos que tener en cuenta que pueden ocasionar daños en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra civilización, sino que pueden transformarnos a nosotros mismos. Eso es la característica más importante de los dioses oscuros, la posibilidad de transformar a sus víctimas o a sus adoradores en algo monstruoso. Es decir, no ha habido cultura, José Luis, no ha habido cultura, por diferente que sea, ni antigua o remota, que no haya tenido su panteón de dioses oscuros. Sí, exacto. En la primera hora hablábamos de ese documento sobre la posesión. El demonio, tal y como lo ve la óptica cristiana, si uno ve algunas representaciones, tiene mucho de dios oscuro también. Sí, evidentemente, pero no es lo más oscuro que puede sucedernos. Es decir, hay algunas tradiciones, incluso en los evangelios gnósticos, en el que el demonio es un enviado de Dios para probar al hombre. Sin embargo, el demonio ha adquirido una tonalidad muchísimo más siniestra, precisamente en contacto con estos dioses oscuros. Yo me pregunto si hay algunas personas, algunos individuos en el mundo, me vienen a la cabeza algunas líneas de Edgar Allan Poe, si algunas personas están buscando verdaderamente a estas fuerzas terribles, pues o bien para hacerse con ellas o bien para utilizarlas de alguna manera, ¿no? Y yo no sé si ellos imaginarán el riesgo que corren, el riesgo terrible de dejar sueltos por el mundo a unos dioses terribles, no dioses, sino fuerzas terribles. Y por otra parte, pues como decía también Arthur Machen, un famoso escritor, decía, bueno, eso que nosotros llamamos comúnmente las hadas, los elfos, la buena gente, en realidad encubren seres mucho más terribles, seres que conviven con el ser humano desde hace muchos miles de años, y que lo mejor que puede ocurrir es que no se enteren de que estamos aquí, o de que los molestemos lo menos posible y no nos ataquen. Bueno, yo creo que ese tipo de debilidades son las que aparecen como el Mothman, o ese tipo de entidades, ¿no? Pero son las que de vez en cuando aparecen. No puede ser algo más físico, no puede ser algún animal extraño, algo que hayan visto. Sí, bueno, evidentemente. Sería lógico, sí. Y por poner una nota de escepticismo, porque claro, estamos hablando también de mitología. Claro. No estamos hablando en este caso, el de México, por ejemplo, que pudieran ver a un animal extraño. Se sabe
y a diario se están dando noticias de animales desconocidos por el hombre hasta ahora, que están siendo conocidos, que están siendo descubiertos. Podría ser algún animal que vive en esta gruta. Aunque hay una descripción de todos los testigos, si es que esto está ocurriendo así, de visión de humanoide, ¿no? Aunque hay que ver también lo que el hombre ve en la noche y lo que cree ver. Precisamente con esa circunstancia, y ahora vamos a escuchar mensajes de los oyentes, sí me gustaría conectar precisamente con el lugar de los hechos. Yo creo que es muy importante tener a estas horas de la noche directamente al comandante de Protección Civil de la zona de Miñaca y Guerrero, porque, claro, como oficiales ellos están buscando pruebas físicas y el miedo que hay, según cuentan en la prensa, es que esto desate el pánico. El comandante Socorro Rodríguez nos escucha. Buenas noches, comandante. Buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? Al parecer, desde hace unos días, mucha gente habla de una serie de apariciones, ¿es cierto? Mire, así es, pero en realidad aquí no se ha comprobado nada todavía aún. Aparentemente se cree que lo han visto un par de personas, pero nada más, o sea, no ha habido ningún rastro o algo así que compruebe que en realidad tengamos ese ser aquí presente. Las unidades de protección civil, la autoridad competente, ¿ha rastreado alguna zona? ¿Qué tipo de búsqueda se ha hecho, comandante? Mire, pues aquí nosotros como directores de seguridad pública pues andamos aquí muy pendientes en ese asunto y pues no se ha visto nada. Aquí no ha habido ningún reporte de animales o seres que hayan perdido la vida de manera fuera de lo común. Y en su opinión, ¿qué cree que ha pasado? ¿Son una serie de rumores, de leyendas que surgen y que son imparables? Porque hay personas que describieron la aparición de un ser fantasmagórico o extraño. ¿Y por qué creen que ha ocurrido esto? No, pues yo sinceramente lo desconozco, no sé si en realidad, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? No lo creo, pero pues tampoco lo dudo. Lo que pasa es que aquí su servidor y aquí los compañeros, la mayor parte de la sociedad aquí, pues no ha tenido el gusto de toparse ese ser, es lo que le puedo decir. No me consta si es verdad o es mentira lo que las gentes aquí han mencionado de que se les ha parecido. Y lo que puede ser importante o lo que puede ser un trabajo difícil para las autoridades de protección civil, comandante, es el hecho de que, claro, cómo se maneja el pánico, el susto, si esto empieza a crecer. Hemos visto, ha llegado a España muchas noticias sobre lo que ha ocurrido, diferentes opiniones y demás. ¿Cómo lo ha vivido la gente de allí, de la zona de allí? Creo que es Miñaca la zona, ¿no? Así es la sección de la Junta, pues aquí la gente se ha visto que pues tratando de desconcertar, no lo sé, ¿verdad? Pero aparentemente se ve la gente tranquila. ¿Y han llegado a corroborar si la gente que dice que ha visto a ese individuo, ser, lo que sea, afirmaba en su testimonio? Ellos decían que lo habían visto. Así es. Sí. Y no han podido comprobar nada más. Físicamente no han encontrado huellas de ningún animal extraño, nada. Así es. Por parte de nosotros no hemos hecho ese tipo de trabajo, ¿verdad? Pero no, al parecer yo tengo conocimiento de que no se ha probado, en realidad no se ha probado pues de que existe ese ser. Nada más lo que se ha comentado es de que lo han visto. Siempre ha habido una tranquilidad absoluta hasta estos rumores. ¿Creen que puede ser alguna mentira o que alguien está intentando, montar esto por algo? ¿Sospechan de algo? Pues ahorita no tenemos sospecha de nada, simplemente se ha visto aquí como un comentario, no sé si en realidad sea cierto o sea mentira, pero aquí lo que pasa es que no se ha probado nada, o sea, de que existiera algún ser fuera de lo común, debería dejar un rastro, ¿no? Algo por el estilo, aquí no hemos encontrado nada. Y ese rastro no se ha encontrado. No. Comandante, pues le agradecemos mucho que por lo menos nos comente la última hora y que realmente la exploración, vamos a llamarla, de las autoridades, no han encontrado de momento nada, solo testimonios. Muchísimas gracias. Ahí estamos a la orden. Un abrazo, gracias. Igualmente, vale. Cuéntanos algo. Cuéntanos desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado.
Última hora desde el lugar de los hechos. Por cierto, se ha mencionado a John Keel, ese periodista que se empezó a dar cuenta de que en Point Pleasant, Virginia, ocurría algo y que Richard Gere al final acabó haciendo su papel en la película Mothman, la última profecía, con ese montón de muertes en ese puente de plata de la población. Bueno, pues John Keel no es ningún personaje de ficción. Sus libros, sus documentos y la sensación de que había una serie de fenómenos extraños que de vez en cuando los hombres, no sabemos por qué o por qué no los seres humanos, los ven. Este era John Keel hablando de este fenómeno que le hizo mundialmente famoso. En noviembre de 1966, 4 jóvenes conducían un coche y vieron una especie de hombre de gran tamaño, como de 6 o 7 pies de altura, que permanecía de pie cerca de este generador eléctrico. De repente esta criatura se alzó en el aire y siguió al coche. Ellos iban como a 60 millas por hora, así que se dirigieron a la comisaría de policía y los agentes estaban tan convencidos al ver sus comportamientos que convocaron una rueda de prensa al día siguiente. Y periodistas de los diarios locales que llamaron a esta criatura Mothman. Y ese fue el principio de Mothman. Como suena Santi, a John Keel diciendo Mothman, mensaje 7640 y cadenaser.com. Y Milenio3 con número @cadenaser.com, que es que cada vez tenemos más vías de contacto. Ya si no nos escriben es porque no quieren. Hola Iker y compañía, ¿habéis hablado alguna vez del Sol Negro? ¿Puede tener algo que ver con la visión de estos seres o dioses extraños? ¿Sol Negro? José Luis. Sí, el famoso Svartesson, que está en el castillo de Bebelburg, cerca de Paderborn. El Sol Negro es una representación formada por un círculo central, 12 runas Sobilo, que teóricamente... ¿Runa Sobilo? ¿Qué es? Sí, la runa Sobilo es la runa Sigma, por ejemplo, en el escudo que tenían en el escudillo que tenían las SS, las 2 S en forma angulada, eso es una runa Sobilo, ¿no? Entonces 12 runas Sobilo alrededor de un círculo forman el Svartesson o el Sol Negro, que está dibujado en el castillo de Bebelburg en Alemania. Entonces es curioso porque al parecer eso entraba en conexión con una serie de rituales que se hacían allí, de los cuales curiosamente el único que nos habla es Walter Schellenberg, que era el jefe de seguridad del SD, de las SS, el jefe del contraespionaje, para entendernos. Es el único que nos dice en sus memorias que allí en ese castillo se hacían una serie de rituales extraños con este Sol Negro. Da la sensación de que precisamente los nazis fueron uno de esos que quisieron manejar estas fuerzas, ¿no? Sí, parece ser que sí. Y se documentaron muy bien. Parece ser que sí, porque justamente debajo del Sol Negro, en la que es la cripta, aparece la famosa esvástica radiata, que aparece también en unas urnas cinerarias de Etruria. Es decir, es un símbolo muy antiguo que está muy vinculado siempre con los muertos y con los lugares de transición. Etruscos, ni más ni menos, metidos en el ajo, una de las culturas más extraordinarias y extrañas que habitan en la Tierra. Carlos Fernández nos dice una pregunta. En la mitología griega existe la hidra. Hoy en día los lagos tienen una planta igual. Si se cortaba un brazo salían otros 2. ¿Tiene algo que ver? Bueno, la hidra es uno de los famosos monstruos con los cuales se enfrentó, creo que Hércules, en uno de sus trabajos. Efectivamente, era un ser, pero no representaba exactamente a lo luminoso, era un ser como tantos otros que había en la mitología griega. Una fábula, ¿no? Sí, una especie de fábula que se cortaba una cabeza y surgía otra. Era un ser que, por otra parte, aparecía también en el Hades, en el inframundo. Tenía un cierto parentesco, creo recordar, con Cerbero, con el perro, que también tenía un montón de cabezas y de serpientes saliendo de su lomo. Y que curiosamente esas cabezas cuando se cortaban se volvían a reproducir otra vez, ¿no? Pero yo creo que no representa tanto los dioses oscuros como la pura y simple mitología, animales extraños y seres fabulosos. Alex y David preguntan si se podría pensar de alguna manera que hay lugares más receptivos para la aparición del mal. ¿Qué opináis? Menuda pregunta que acaba de lanzar este amigo. Claro, yo estoy convencido. Conozco unos cuantos, además. A ver, dinos unos cuantos, José Luis, allí, pero a bote pronto. Tenemos que ir muy breves con las preguntas, pero nos interesa. Si tú dijeras una serie de lugares donde el mal se imanta... Bueno, acabo de venir de uno, ¿no? Sí, acabo de venir de uno que me ha dejado traumatizado totalmente. Birkenau, Bergen-Belsen, cualquiera de los campos de exterminio alemanes son lugares en donde reside el mal. Hay alguno que otro también en donde aparece algún monumento megalítico que yo conozco por Bretaña, en donde la tradición dice que allí dentro están anclados unas cuantas docenas de demonios, que los druidas han colocado el pedrusco encima de ellos, aprovechándose de un poder que tenían, con el triple signo, que es la triple espiral, y los han encerrado allí. Es decir, hay algunos lugares que efectivamente sí destilan una cierta... ¿Tú si dijeras un lugar, Santi, así a bote pronto, que
que crees que fuese maligno, ¿coincidirías con José Luis o dirías algún otro? Hombre, hay un montón. Ahora mismo me acuerdo, por lo reciente de haberlo relatado en este programa, me acuerdo del famoso Monte Superstición, donde se encontraban esos decapitados sin explicación y que tenía fama de ser un sitio malignamente sagrado o un sitio a tener cuidado, pues ya desde las más antiguas tradiciones de los apaches. Sí, señor. Y Juan, que si dijeras uno, aunque nos has dicho uno antes. No lo dudo, Entremont en Francia, para los antiguos también cortadores romanos, de cabeza. Habéis dicho 3 sitios donde los cortadores de cabeza estaban a la orden del día. Pero bueno, en Entremont no solamente se cortaban las cabezas, sino que los romanos llamaron aquello intermundum o entremundos, o sea, del horror que les provocó aquello. Un lugar que en la antigüedad, hace más de 2000 años, no solamente se cortaba la cabeza de la gente y se hacían rituales donde el que había cortado la cabeza se apoderaba de su alma, momificando la cabeza de la víctima con aceite de cedro, sino que es el primer lugar donde pienso que se fotografía lo macabro en la historia. ¿Por qué? Porque los asesinos se retratan a sí mismos en esa gloria de matar al vencido. Se retratan simplemente en figuras de piedra, lo cual es increíble. Es como si viéramos pues, las famosas cabezas, por ejemplo, de algunos soldados turcos, subidos en montones de cabezas. No es la primera vez en la historia que yo creo que sucede eso a nivel plástico y tuvo que ser muy cruel aquel lugar. También preguntan y nos dicen que tal vez sea una tontería, pero a mí la descripción del Mothman siempre me ha recordado a la visión que tuvo un hombre de un extraño ser que se le apareció mientras él conducía su coche en un puerto, pues creo que en Cantabria. Alisas, puerto de Alisas. La historia la habéis contado vosotros en varios programas, pero no recuerdo dónde ocurrió. José Say, lo entrevisté yo allí en el lugar de los hechos. Dicho ser salió como volando de un lateral de la carretera y tras planear lentamente se acercó al coche del pobre hombre. No sé si vosotros veis similitud con el caso, ¿qué opináis? Pues a veces los oyentes de Milenio 3 son mucho más sabios que nosotros. Yo estaba pensando, cuando describía José Luis y Santi estas apariciones tan antiguas, que de repente una persona, José Saiz, un empresario cántabro, sin venir a cuento, que le ha costado más disgustos que alegrías contar esto. En Cantabria han pasado varias cosas y es terreno sagrado, desde luego, desde lo más remoto, y en el puerto de Alisas, en mitad de la niebla, primero él ve como una manta, que yo creo que es una descripción fabulosa que también ocurría con el Mothman. Él ve como una manta volando y cree que es una manta que se ha arrastrado por el viento. Y de repente su horror, porque va con la ventanilla bajada, siempre su testimonio, yo no sé esto qué es, oye como unos pasos, y le recuerda como a un buitre que no puede detenerse, y cree que ve lo mismo, una figura agazapada, exactamente igual que hemos contado. Año 1991, investigó incluso la Guardia Civil, pero evidentemente no encontró nada. También nos dicen si sabemos algo del pombero, una especie de Mothman de Paraguay. Un saludo, Jorge, desde Madrid. Primera vez que lo escucho. Pero está claro igualmente. Sí, bueno, que la tradición se reparte. Se reparte además con la misma descripción. Sí, con la misma descripción, sí. El pombero, apuntarlo, que hay que buscarlo. A ver, vamos a ver qué más mensajes. Nos hablan muchos también de que no podemos hablar gratuitamente de mitología cuando las apariciones se dieron a distintas personas en distintos momentos en una misma aldea. La sensación de seres que vienen con un augurio. También ocurre desde la antigüedad, como ha contado Santi, todo ese pequeño pueblecito donde un montón de gente vio la misma figura sombría, luego tuvieron la gran tragedia de su historia. En otros casos que tú conoces como antropólogo, José Luis, ¿ha ocurrido también? ¿Son emisarios de algo? Bueno, ¿vienen a decir algo? Siempre, estos seres híbridos, hay una frase famosa del famoso antropólogo Claude Lévi-Strauss que dice que los monstruos compuestos de partes de distintos animales y tal están hechos así para que nosotros reflexionemos sobre qué es lo que se produce cuando se producen partes de distintas, se unen partes, por ejemplo, una parte de una cabeza de león con un cuerpo de mujer o una cola de sirena. Es decir, todo eso, como todo el aparato mitológico, hace pensar a la gente. La gente piensa con esas cosas. Entonces, no cabe duda que los augurios se transmiten precisamente a través de esas figuras. Es decir, cuando aparece una figura de mal agüero, cuando nosotros vamos por un bosque por la noche contra los avisos que la tradición nos da reiteradamente, no vayáis por esos lugares a esas horas. Cuando vamos, a pesar de todo, vemos que en el fondo de una avenida, de unos árboles, se acerca hacia nosotros algo. Algo que nos parece que tiene ojos rojos. Bueno, estamos en plena tradición, en plena creación de mitología.
Eso se confecciona con el testimonio de un montón de personas que a lo largo de los siglos, incluso me atrevería a decir que de los milenios, han visto esas cosas. Y casi siempre esas apariciones han traído alguna consecuencia. O bien la muerte, acordaros que la propia Santa Compaña, o la propia Estade, o la propia tropa de Odín, traen como consecuencia la muerte. Que la descripción de la Santa Compaña, sea lo que sea, y viene de los barrios, es exactamente lo mismo que este chico en su coche llamando por el móvil a su madre diciendo me voy a morir aquí en México, describía la Santa Muerte, que no ve la Santa Muerte, y es la misma descripción de la Santa Compaña, prácticamente, ¿no? Igual, es como un esqueleto con una capa negra. José Luis, ¿y qué opinas de que en lo más profundo de muchas cuevas prehistóricas, en casi todas las importantes, vaya aparece un hombre erguido con cabeza de bisonte? Bueno, hace 15.000, 20.000, 30.000 años. No cabe duda que estamos ante la presencia de uno de estos especialistas a los que denominamos chamanes. Es decir, probablemente... ¿Chamanes o puede ser la figura que estaba describiendo antes? Pueden ser varias cosas. Es decir, yo los tengo aquí dibujados. Es decir, hay a veces cuando te encuentras con estas cosas que tienen 6.000, 7.000, 8.000 o 10.000 años, dices tú, bueno, pero ¿esto qué puede ser? ¿Qué son estos seres que se aparecen ante nosotros con los brazos extendidos como si salieran de la pared? Todo esto está en las paredes. Las paredes son como un límite con el otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que pueden ser eso, pero también pueden ser la representación de esos especialistas que son capaces de gobernar hasta cierto punto estas fuerzas. Que estas fuerzas pueden controlarse de alguna manera y ellos son capaces de controlarlas dibujándolas. ¿No os llama la atención que todas estas figuras estén casi siempre en las partes más oscuras de las cuevas? Claro. Bueno, los camarines más profundos. Hay una teoría propuesta por Jean-Claude, que es uno de los mayores especialistas en chamanismo prehistórico, que dice que los chamanes o estas personas que dibujaban estas cosas no necesitaban ver porque llevaban una luz interior. Tenían una pequeña candelilla simplemente pues para situarse un poco en el espacio. Pero cuando ellos manejaban la pared, que era la frontera con el otro mundo, la manejaban con sus manos y con su cerebro. Entonces ellos, a través de los relieves que encontraban allí, encontraban los animales espíritus. Es decir, encontraban todas estas fuerzas que iban a salir hacia nosotros. Claro, no sabemos qué clase de fuerzas invocaban en aquellos años, pero a mí me resulta muy sintomático que todas esas fuerzas aparecen una y otra vez en las leyendas, en las tradiciones, las famosas almas del Perú que quieren arrastrar a las personas hacia el otro mundo. El otro mundo está simbolizado por un círculo de fuego y en el último momento un simple perrillo salva a su amo o a su ama, tirando de él, le salva de esa alma, un ser que lo lleva hacia el otro hablando mundo, ¿no? De esto, José Luis, te invito un día a hablar de uno de los fenómenos que a mí más me ha impresionado, que ocurre en Perú precisamente y otras partes de América. Podríamos tener un debate de altura contigo, con Enrique de Vicente, sobre el susto o los que mueren. Hay toda una farmacopea de la gente, que ese es el otro lado, que incluso muere hechizada, creyéndose hechizada, porque han pisado un lugar sagrado, porque se han metido en un sitio a una hora que no tiene que ser, porque han tenido estas visiones y mueren después con todo tipo de síntomas. Ha sido un placer, como siempre, José Luis Cardero, nuestro amigo, el catedrático de antropología, el investigador, autor de Dioses Oscuros, y que seguro que seguiré indagando, investigando, y además lo hemos tenido con una pátina muy especial después de haber vivido ese latido terrible, ¿no? Quizá de lo más oscuro que ahora podemos encontrar, que son los barracones de los campos de la muerte. José Luis, hasta la próxima, nos vemos muy pronto, amigo. Muchas gracias. Como siempre, buenas gracias. Noches a todos. ¿Sabéis, Santi, que en Canarias, en una zona además, otra zona curiosa, ¿verdad? Yo si dijera un lugar de esos raros, que yo he sentido como raro, sería uno del sur de Lanzarote, ¿verdad? Montaña Roja. Sí, bueno, pues muy cerca de la Montaña Roja, en Lanzarote, en lugares absolutamente inhóspitos, porque son parque natural y no se puede entrar, han aparecido unos dibujos. Uno de ellos es un ser. Pero hay mucha polémica, obras de construcción, alguna trampa para que la gente caiga, fotos de satélite, extraños ritos que en Canarias se han hecho. Vamos a estar allí, vamos a conocerlo todo y vamos a saber algo más. Seguimos repitiéndolo. Si alguien sabe algo de la desaparición de ese chico que nos ha dejado impresionado, Asus Rodríguez, accidente, sale corriendo de un accidente, le ven varios ciclistas, ha desaparecido Miraflores de la Sierra hace 15 días. Hablamos con la Guardia Civil porque necesitamos toda vuestra ayuda. Seguimos en contacto. Ahora las noticias, un poco de esta música mágica que pone el maestro Yeré Martínez y volvemos. 3 y 5 minutos de la madrugada y la nave, le llamamos ya a veces Enterprise incluso, y muchos correos electrónicos ese milenio3@cadenaser.com, muchos aficionados a Star Trek nos lo hacían recordar, porque es el lugar donde está Carlos Nicolás, nuestro técnico, envuelto de mandos, de pantallas,
nuestro auténtico lugarteniente, que ya está despegando, es la propuesta que realiza la cadena SER, el planteamiento, el menú de una hora intensa de misterio, de información, de periodismo. Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter y este que os habla, Iker Jiménez, somos parte de la tripulación, así que, sin más preámbulos, despegamos. Milenio 3. Y empezábamos con una noticia, con una investigación, con una última hora, que, bueno, hemos intentado de la mejor manera llevaros hasta las últimas consecuencias. Todos lo sabíais, los seguidores del programa, cada día además sois más, y nos alegra, nos sobrecoge y simplemente nos imprime mayor responsabilidad para hacerlo o procurar hacerlo cada día mejor. Santuario de la Cabeza en Andújar, un lugar donde parece que hay una conexión, un nexo de unión, algo con el célebre asunto mágico, mítico, auténtico, misterioso de las caras de Belmez. Carmen Porter, estuvimos allí, ¿verdad? Estuvimos allí, Iker, buenas madrugadas. Bueno, menuda descripción que has hecho de la cripta. Nos hemos quedado todos un poco sobrecogidos. A mí también fue el lugar que más me impresionó. Yo creo que todos los amigos de Milenio 3 saben ya de qué estamos hablando, de ese lugar, de esa familia muerta, de esa conexión, de ese informe de la policía científica, rigurosa, exclusiva, hay que decirlo así, porque es así, moleste o no moleste, porque hemos hecho un informe en el que las comparativas son sensacionales, más allá de la casualidad, 68,7%, si no recuerdo mal, pero el lugar, Carmen, tenía fuerza, ¿verdad? Tenía... O quizá era nuestra sugestión, hay que ser así de también crítico con uno mismo, ¿no? No podía lo sé. ser, lo que pasa que, por llamarlo de alguna forma, la parafernalia que allí se podía contemplar, pues la verdad impresionaba, lo he dicho antes, esas velas, esas prótesis, trajes de niños pequeños, trajes de novia, que además, claro, se veían flotando en la oscuridad de un túnel gigantesco y completamente oscuro. Claro, bueno, cripta. Solo con el iluminarse de esas velas. Hoy ha sido un programa de miedo, mucha gente lo dice, hemos recibido decenas de mails justo al acabar el programa, y claro, un programa de mucho miedo, sí, pero queríamos llevar la voz de ese momento. Estábamos en pleno monte, yo me pregunto a veces qué demonios hacíamos en pleno monte hace unas horas intentando grabar algo, bueno, o intentando ver algo en el sentido de recuperar la historia de eso, ¿no? Sobre todo yo me lo pregunté cuando al subir y ir al santuario nos dijeron que era tiempo de linces, que por el monte había muchos linces y que nos podíamos haber encontrado con uno. Bueno, para linces, vosotros, los que formáis el equipo de Milenio 3, que ninguna noticia se escapa. Muestra de ello es que empezamos con un rumor, con esa, sigo diciendo, increíble carambola, gran acierto de Ricard Bru, incomprensible en algunos aspectos, como una persona ve algo, ve una serie de visiones en la Casa de las Caras de Belmez y se relaciona con esta matanza de parte de la familia. Nadie sabía dónde había caído la familia, exactamente cómo ni de qué forma. Ahí estábamos. Me gustaría que todos vivieseis, sintieseis el misterio en pequeñas crónicas como estas. Estamos en pleno corazón de Sierra Morena y estábamos en la Casa Coromera, uno de los últimos lugares de este misterio. Bueno, Iker, nos hemos desplazado unos 200 metros monte a través y nos encontramos en un lugar en ruinas, la Casa de Colomera, ¿verdad? La Casa de Colomera, según nuestras investigaciones, Luis, el lugar exacto donde la familia se refugiaba. Tenemos el testimonio, por ejemplo, de Antonio García, que tenía 9 años de edad, lo hemos escuchado en el programa, que dice que estaban aquí, en sus palabras, todos arrejuntaicos en una especie de piña, se había quedado la familia sola, cayó en uno de esos obuses e impactó directamente en el seno de la familia. La mayor desgracia ocurrió en este lugar de desgracias, ¿no? Fue conocido la historia de los Chamorro por eso, por ser un núcleo familiar completamente autodestruido. Y ocurrió aquí, en estas mismas paredes, en este mismo lugar lleno ya de hierbas y de lechos, en este sitio completamente oscuras y donde solo nos acompaña algún perro en la lejanía. Bueno, pues seguimos en esta casa en ruinas llamada Casa de Colomera y vamos a acometer la tercera experiencia psicofónica. Me dispongo a introducir el micrófono en uno de los agujeros de las paredes de este lugar sin techo. Vamos a ello. Vamos a ello, decía el compañero Luis Mariano, y allí fuimos y hicimos un total de 9 experiencias psicofónicas. En 3 de ellas aparecía ese sonido ya inquietante que nos había ocurrido en una primera visita al santuario, que pensábamos que era algún tipo de defecto mecánico y que os hemos pedido vuestra opinión. Milenio3 con número @cadenaser.com, Milenio3 con número @cadenaser.com, y vaya, se han llegado opiniones vuestras, además algunas muy coincidentes y que vamos ahora a apuntar. Pero ¿cuál era el sonido? ¿Cuál era
esa especie de repiqueteo metálico que además luego se acompañaba de voces. Quizá esto habría que dejarlo aparte, habría que estudiarlo más, pero desde luego ese repiqueteo, según Antonio Bravo, según Jorge Martínez, según Javier Rodríguez, técnicos de esta casa, según Carlos Nicolás, nuestro compañero que ha estado viéndolo, escuchándolo mejor dicho hace unas horas, no hay explicación mecánica posible a ello. Entonces, ¿qué era aquello si no había absolutamente nadie allí? Si no había ningún tipo de central eléctrica en funcionamiento, si no había nada. Y sobre todo porque en dos puntos muy distantes. Uno, el cementerio, las fosas comunes, y otro, la Casa Colomera, el lugar donde muere toda esta familia. Bueno, este es el sonido grabado por el equipo de Milenio 3 hace tan solo unas horas allí. Una puerta, una vieja máquina de coser, 1000 cosas pueden ser. Bueno, ahí está el sonido, un sonido que lo que está descartado es que sea mecánico, un error del minidisc, eran diferentes cartuchos de minidisc. El grabador estaba apoyado en una serie de esponjas aislantes de lo que era el suelo. Bueno, no hemos encontrado explicación, y no nosotros, que somos absolutamente negocios en la materia, sino los técnicos de la cadena SER, que son los que realmente saben, tampoco lo encuentran explicación, y algunos incluso como Antonio Bravo, veterano y conocedor de todo el mundo de la electrónica, pues realmente no, y del sonido, pues no se lo podía explicar, le tenía un poco desconcertado. Carmen Porter, hemos empezado a recibir mails y bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cuál puede ser su explicación? Que puede ser muy interesante. Nos han dado varias teorías y que vamos a empezar por la de Cristina Pedrera Cajas. Después de felicitarnos, Cristina de Alcorcón nos dice que ha estado escuchando el programa con su madre y que ella cree que lo que se oye podría ser una metralleta por el ruido repetitivo y tan metálico. Una metralleta. Bueno, pues tendría que ver con el lugar, tendría que ver con lo que ocurrió allí. Efectivamente, ante la Casa Colomera, a unos 50 metros, había todo un puesto de lanzador de obuses, de morteros y de ametralladoras de trípode. Y eso lo cuenta, no nosotros, lo cuentan libros como el de los huérfanos de la Guardia Civil, año 58, La epopeya del santuario de la cabeza, lo cuenta el libro recordatorio Sangre en los riscos, lo cuentan libros como El enigma de la Virgen de la Cabeza. Bueno, varias instituciones, historiadores, que intentan preguntarse también por qué desapareció una virgen allí, porque la virgen desapareció en ese momento allí, pero bueno, sería otra historia. Más mails, Carmen, más hipótesis. Juan desde Cáceres también es de la misma opinión y además nos cita, dice, una ametralladora, la típica utilizada en guerra más o menos antiguas, montada sobre un trípode. Lo que hemos dicho, una ametralladora sobre un trípode. Más, Carmen. Para Alberto nos dice que sobre la psicofonía que hemos escuchado esta noche parece totalmente el motor de una motocicleta antigua. También un elemento antiguo, podría ser algo que arranca, pero es extraño porque es completamente asimétrico, a veces tarda 10 segundos en volver a aparecer en la grabación digital, una grabación, como han repetido antes los técnicos de la cadena SER, que no hay ningún motor, es un rayo, el láser, una pista completamente digital que no puede verse afectada. Además, en las otras no aparecía. ¿Qué sentido tendría una moto arrancando? Hablando de sentido, sin duda alguna, la ametralladora. Pero bueno, alguna hipótesis más, Carmen. Millán nos apunta otras dos hipótesis y nos pregunta, ¿no se os ha ocurrido pensar que ese ruido parece ser el de una puerta o un cajón de madera? ¿O podría ser el canto de algún sapo o algún que otro animal de la zona? Bueno, pues quién sabe. Extraño, sí, que en las otras grabaciones, 9 dobles grabaciones en grabadora analógica común y en minidisc no aparezca en ningún momento el sapo. Y hay una cosa que yo recordaba, Carmen, que a mí me inquietó, y es que solo en los momentos en que salen estos 3 sonidos, en 3 grabaciones, es cuando los perros de la lejanía y los animales y los pájaros se vuelven como locos. En el resto de grabaciones en el mismo lugar no pasa absolutamente nada. No, curioso, además, ¿verdad? Los pájaros además estaban callados y cuando pusimos a grabar pues el minidisc también en lo que es la cripta y en la Casa Colomera, los perros que en ella se escuchan también estaban completamente callados. Carmen. Otras dos hipótesis que nos apuntan Ion Antolín y Sap. La de una máquina de coser antigua, ese pedaleo de las máquinas antiguas de coser que le recuerdan a cuando sus abuelas cosían en los pueblos. Los dos coinciden, ¿no? Exacto. O sea que ametralladora y máquina de coser antigua y elementos antiguos los más coincidentes, y todos ¿no? coinciden en ello. Rubén Darío Díaz también nos dice que le recuerda a la polea de un pozo que tienen en casa también de sus abuelos. Qué bueno.
Impresionante, una carpeta llena de opiniones tan solo vuestras. Yo lo digo siempre, sois muy importantes para este programa. Recibimos, y quiero además mandar un abrazo, sucesos en un colegio de Trujillo, Cáceres, además un lugar mítico, avistamientos supuestamente de ovnis, antiguas historias, leyendas urbanas y leyendas reales. Bueno, todo tipo de cosas que recibimos cada semana que nos enorgullecen y que desde luego cada una de ellas serán tratadas, porque vosotros podéis ser informadores. En vosotros está la posibilidad de que esta hora de 3 a 4, y la primera por supuesto de 10 y media a 11, la cadena SER tenga la mejor información, y la mejor información a veces la dan los mejores oyentes. Y hablando de mejores oyentes y gente con la que sentimos afinidad, qué alegría nos hemos llevado. Alegría porque el periódico, no un periódico cualquiera, sino el periódico decano en la prensa española, El Norte de Castilla, que en los años 70 tuvo colaboradores de la talla de El Padre Felices o Juanjo Benítez informando sobre los misterios, pues hacía muchos años, como algún que otro lugar, muchos años en que no se tocaba el tema del misterio, y con lógica y con certeza, porque claro, viendo la imagen chabacana absolutamente desproporcionada e irreal que dan algunos medios, ¿quién se va a meter a informar de estos temas? Pero el Norte de Castilla lo ha hecho con valentía. Ha habido dos compañeros, Ángel del Pozo y Pedro García, que empezaron este año pasado una sección Castilla Misteriosa. ¿Te acuerdas, Carmen, que los primeros artículos nos los daban en mano en Valladolid? Sí, con unas conferencias que organizó Nacho Ares, también pues colaborador de este programa, y allí es verdad que nos dieron justo el artículo que ha ganado ese premio, el reportaje que ha ganado, que ha merecido ese galardón para nuestros dos compañeros. Un galardón que es el premio de periodismo de la Diputación de Valladolid, ni más ni menos, un premio con gran prestigio a nivel de Castilla, un premio que hay radio, hay televisión, prensa escrita, y de toda la prensa escrita en Castilla, un reportaje de nuestros compañeros, un reportaje dentro de una sección que animamos y apoyamos, se llama Castilla Misteriosa, y fijaros el título, El Sillón del Diablo. Pues un auténtico honor y un auténtico orgullo que compañeros y amigos estén en esta senda del periodismo serio, de la repercusión, y que en las páginas de un periódico, sin ningún tipo de marginalidad, se hable de estos temas y haya tal fascinación por parte de los castellanos, y esperemos que dentro de muy poco tiempo, pues por mucha más gente. Y queremos hablar y queremos saludar a los flamantes ganadores de este premio, que es un poco el premio a la constancia y el premio a la labor de hacer un buen reportaje, unos buenos reportajes, y en ello están. Tenemos con nosotros al 50% de ese tándem a don Ángel del Pozo. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de saludarte una vez más. Pues encantados nosotros, porque de verdad que es un orgullo para toda la gran familia que se dedica a informar sobre lo desconocido con rigor y con profesionalidad, que hayáis conseguido un premio que es toda una institución allí, un premio además centrado en un artículo de vuestra sección Castilla Misteriosa. ¿Cómo lo habéis recibido, Ángel? ¿Cómo ha sido? No lo esperabais, ¿verdad? No, la verdad es que lo hemos recibido con sorpresa, desde luego una grata sorpresa. Fue por casualidad el ver que había unos premios de la Diputación que llevan en Valladolid instaurados 7 años, y dijimos, bueno, pues podríamos echar los artículos que realizamos aquí, ¿no? Porque tenían que versar sobre temas vallisoletanos. Y se nos ocurrió, y así fue, y la sorpresa ha sido, pues hace 15 días, cuando nos han comunicado que habíamos ganado el premio de la Diputación de Valladolid al mejor artículo periodístico del año 2002. Bueno, ¿y cuál es el artículo en concreto que os han premiado, que ha merecido ese galardón? Es todo el esfuerzo y toda la serie en realidad, pero se premia sobre todo a un artículo muy concreto de una historia que desconocíamos por completo. Yo la primera vez que la leí fue precisamente delante de vosotros, allí en Valladolid. Ahora la pusimos en tus manos. Exacto, y una historia preciosa sobre un sillón muy especial, ¿no? Pues es una historia sobre el denominado Sillón del Diablo, y estamos hablando de un objeto maldito. Ese sillón estuvo colgado de la sacristía de la vieja Universidad de Valladolid, a una altura superior de la de un hombre, boca abajo, y su propósito era que nadie se sentara en él. De ahí es de donde parte esa leyenda, y se llamaba el Sillón del Diablo. Y vosotros, poco a poco, Pedro y Ángel, vais haciendo una minuciosa investigación, recopilando información, acudiendo a bibliografía, a viejos legajos, y empezáis evidentemente a interesaros por tan estrambótica posición. ¿Y qué clase de maldición puede haber para que sea todavía, digamos, respetada, ¿no?, durante tantos y tantos años? ¿Y qué ocurría, Ángel? ¿Qué fuisteis encontrando por ahí? ¿Había realmente motivo para temer a un objeto concreto, ese sillón de cuero con una especie de púas? ¿Era realmente maldito?
Pues así lo decía la leyenda, y para comprender esta leyenda pues hay que remontarse a la primera mitad del siglo XVI, cuando regresa a España un médico granadino que se llamaba Alfonso Rodríguez de Guevara. Venía, como he dicho, desde Italia, después de haber cursado estudios de anatomía, y pidió que se instaurase aquí en Valladolid una cátedra de anatomía, como así se hizo, que fue la primera cátedra de anatomía aquí en España. Importantísima a nivel europeo, ¿verdad? Claro, decían los escritos de aquella época que todo el que quisiera aprender anatomía tenía que desplazarse o bien a Montpellier, a Francia, o a Bolonia, Italia, o venir aquí a Valladolid. Pues esas clases que empezó a dar aquí, que vinieron médicos, cirujanos de todo el reino, entre los asistentes a esas clases se encontraba el licenciado Andrés de Proaza, una persona que aspiraba al doctorado, pero tenía unos lastres. Eran unos lastres que en aquella época pues estaban muy mal vistos, ¿no? Uno de ellos era que era de origen judío, y en aquella época pues no estaba nada bien visto. Y el otro lastre es que tenía fama de nigromante, es decir, una persona que practicaba la magia negra, ¿no? Y decían que tenía un sótano en el que se veían extrañas luces por las noches, se escuchaban gemidos. Incluso se decía que a veces las aguas del río Esgueva, que en aquella época pasaba por allí, bajaban teñidas de un color rojo oscuro, como si se hubiese vertido sangre en ellas. Hubo una gran alteración de las gentes, de sus convecinos, por la desaparición de un niño que se le había visto por última vez merodeando por su casa. Entonces se denunciaron los hechos, tomó parte la autoridad y registraron el sótano, y efectivamente encontraron el cadáver del niño. Y este médico, este licenciado, declaró que es que la única manera de poder ver las reacciones que causaba la enfermedad y el dolor era la única manera de poder, para estudiar, en vez de hacer la disección en cadáveres, él había practicado la vivisección, es decir, la disección en vivo. Tremendo. Es decir, un hombre que llegó a las últimas consecuencias para intentar indagar en lo que era el cuerpo humano, ¿no? Claro. Este licenciado había sido uno de los más constantes asistentes a las clases del doctor don Alonso Rodríguez de Guevara, y en la locura había querido sobrepasar la fama que éste tenía y tropezó de lleno con el crimen. ¿Y qué tendría que ver entonces esto, Ángel, con la situación concreta de ese artefacto que acabó, digamos, siendo el último recuerdo de aquellas matanzas y de aquellas historias en Valladolid? Pues porque el licenciado Andrés de Proaza fue juzgado y condenado a morir en la horca, pero en las declaraciones que realizó, como se le acusaba de hechicería, él comentó que nunca había practicado la hechicería, pero que tenía un sillón, regalo de un nigromante de Navarra, que se lo había regalado por haberlo ocultado en su casa, y que lo decía, para que todo el mundo lo supiera, que toda la persona que se sentase 3 veces en él y no fuera médico moriría, así como la persona que lo intentara destruir. La verdad es que no se hizo mucho caso de esta declaración por considerarla llena de fantasías y un poco inverosímil. Se pensó que lo único que pretendía era ganar tiempo, y cuenta la leyenda que el licenciado fue ejecutado y todos sus bienes embargados. Se hicieron 3 subastas para intentar adjudicar esos bienes, pero como tenía esa fama de nigromante, pues nadie quiso los objetos, de tal forma que pasaron al tribunal universitario, a la universidad, que se hizo cargo de esos objetos, y entre ellos estaba el famoso sillón. Ángel, ¿y alguna persona realmente pudo dar fe de la leyenda? ¿Hubo algún muerto, alguna relación? ¿Se cuenta algo en torno a gente que dijese aquella profecía o aquella especie de imprecación de este hombre y se sentara en aquel sillón del diablo? Pues efectivamente, cuenta la leyenda, sigue contándonos la leyenda, que un bedel, revolviendo un día entre un cuarto trastero, encontró el sillón y se dijo a sí mismo que podría ser muy bueno, sería apetecible para poder descansar entre las largas esperas entre clases y clases. De tal forma que cogió el sillón y a los 3 días apareció muerto, como si se hubiese quedado dormido, y nadie dio importancia a los hechos por considerar que podría haber sido una muerte natural. Además, nadie se acordaba de aquella profecía, digamos, ¿no? Así que volvió un nuevo bedel a tomar posesión del cargo y volvió a sentarse en ese sillón, y a los 3 días apareció de nuevo muerto. Es cuando alguien ya recordó
las declaraciones del licenciado Andrés de Proaza, se revisaron los hechos, se revisaron los autos, y viendo la maldición que tenía este sillón del diablo, se acordó colgarle boca abajo de la sacristía de la antigua Universidad de Valladolid hasta el año 1909, en la postura ya indicada, ¿no?, boca abajo, a una altura superior a la de un hombre, y atado con 2 fuertes abrazaderas de hierro para que nadie se pudiera sentar en él. Tremenda historia, preciosa por un lado, sobrecogedora por otro, la historia del sillón del diablo que recuperaban Ángel del Pozo y Pedro García en esa Castilla misteriosa, en esa sección que tan importante labor está haciendo en pro de reconocimiento, de seriedad, de buen hacer y desde luego de alejarse de farándulas, chabacanerías y oscurantismos innecesarios, simplemente periodismo, y en un lugar, como decía nuestro compañero, decano en el periodismo de este país. Pues Ángel, un abrazo para Pedro también. De verdad que en Milenio 3 nos alegramos profundamente de dar la noticia, la primera noticia de este tipo que damos, de que unos compañeros y amigos han sido premiados por su labor. De verdad que un abrazo, no solo nuestro, sino estoy seguro de las miles y miles de personas que siguen Milenio 3. Pues muchas gracias, Iker, pero antes quería añadir, para dejar a nuestros amigos, a nuestros oyentes, con los dientes un poquito más largos, que quizás lo más sorprendente de esta leyenda es que el llamado Sillón del Diablo se conserva hoy en día. Y le podemos encontrar en el Palacio de Fabio Nelli, aquí, en Valladolid, en la plaza del mismo nombre, y que es la sede actual del Museo Provincial de Valladolid. Ángel, Pedro, un abrazo muy fuerte, de verdad, y muchísimas felicidades. Gracias.